¿Cómo están? Vamos a comenzar semana 24 con una tragedia, una terrible noticia que informamos durante esta semana en Canal 24 Horas y nuestras distintas plataformas. Baltasar, una guagua de 9 meses, solamente 9 meses, que murió producto de una bala que ingresó a su hogar. 2 de la mañana, una noche apacible, pero que terminó en tragedia luego que esta bala perdida, catalogada por el ministro de Chadwick como una bala asesina, dejando de lado todos los conceptos que se podrían aplicar a este tipo de situaciones, murió producto de este disparo que llegó a su cabeza. Fue llevado al hospital Sotero del Río, donde desgraciadamente termina falleciendo. El equipo médico que hizo todo lo posible, lo decía el día de ayer sus padres, pero que desgraciadamente termina con este fatal desenlace. La comuna de La Pintana, ayer de hecho la madre de Baltasar, una fuerza impresionante, daba declaraciones a los medios cuando era pleno velorio de su hijo y señalaba que con esta tragedia no había que estigmatizar a La Pintana, algo que evidentemente también es un punto súper relevante a tener en consideración. No estigmatizar a una comuna, a un barrio. De hecho, señalaba su barrio es uno de los más tranquilos del sector, pero que desgraciadamente termina con esta situación. Otro foco lo veíamos en las imágenes al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que visitó a la familia en el peor de los minutos cuando se debatía entre la vida y la muerte este niño de solamente 9 meses. Y en declaraciones señalaba: aquí no hay que hablar de balas locas, balas perdidas, hay que hablar de balas asesinas. El trabajo también que se está desarrollando desde la Policía de Investigaciones, las policías en general, para dar con el paradero del o la responsable de esta bala que varios metros se habría percutado a lo lejos de esta vivienda, al aire, pero que finalmente las balas al aire tienen que caer evidentemente y llegan a esta situación inédita, pero terrible, por supuesto, que también lleva a varias conclusiones y a varios análisis. Habló también la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, llamando la atención de este hecho, solidarizando con la familia y por sobre todo con los vecinos de esta comuna, como tantas otras que viven estas bandas que durante las noches con armas terminan en este desenlace que es uno de los más terribles que se ha vivido en el último tiempo. También hacía una crítica, es una que hemos escuchado en términos del manejo de la seguridad a nivel de la región metropolitana, pero que se puede extender a todo el país. La diferencia que se puede llegar a hacer entre la persecución de los delincuentes y por sobre todo las medidas investigativas cuando es una comuna u otra. Ella decía: ¿qué pasaría si esta guagua de 9 meses hubiera sido vecino de Las Condes? Seguramente ya se hubiera encontrado a quien percutó la bala. Eso también es parte del análisis, por supuesto, desde el dolor, pero también desde la preocupación que se ha generado sobre la seguridad en nuestro país en este hecho trágico, terrible. Ayer hablaban a través de Canal 24 Horas, mostrábamos las declaraciones de la madre de Baltasar, también su padre venezolano, que justamente llamaba a preocuparse y a cuidar a sus hijos. Decía la madre de Baltasar: cuiden a sus niños, nunca nos hubiéramos imaginado que habría pasado esto, por favor háganlo, cuídenlos. Una tragedia evidentemente, y ahora viene la segunda parte, dentro del dolor y la preocupación, la investigación que se tiene que llevar a cabo para ubicar a los responsables o al responsable de esta bala que termina ingresando a la pieza de una guagua de solamente 9 meses que está durmiendo y que termina en esta situación trágica que desgraciadamente ha sido parte de las noticias que hemos estado comentándoles aquí en Canal 24 Horas durante toda esa semana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Semana 24, revisando como siempre las noticias que han marcado la semana y que hemos estado llevando a ustedes por Canal 24 Horas y 24horas.cl. Varios temas, por supuesto, que vamos a estar conversando en las próximas horas en profundidad, los temas que han hecho noticia. Y vamos con uno de ellos porque, por supuesto, también ha marcado parte de la agenda noticiosa esta protesta manifestación que se desarrollaría durante el día de hoy. Estamos hablando de la futura línea 7, que tendría una de sus estaciones en este sector que nos está mostrando la imagen del dron, el Parque Araucano. Un grupo de vecinos de la comuna de Las Condes alega que la llegada del metro podría significar mayor delincuencia al sector. Y eso generaba una serie de comentarios, de discusiones que no son nuevas, hay que decirlo, pero que reflotan con respecto a si es más bien una situación de seguridad o un alegato que viene desde la discriminación. ¿Por qué en Las Condes y no en otra comuna? Habló el alcalde de la
alcalde Joaquín Lavín al respecto. Señaló que tienen el derecho a manifestarse, a manifestar su descontento por la posibilidad que esta estación del metro, la línea 7, llegue al Parque Araucano. Él mencionaba más bien por el tema de la flora que está ubicada en ese sector, la necesidad que se tendría que tener de trasplantar varios árboles autóctonos de ese lugar, pero señalaba que si era por el lado de aumentar la delincuencia, de que lleguen más personas, él no compartía eso. Pero los vecinos ya, un número de vecinos ha estado justamente criticando, alegando la medida. Metro, de hecho, tuvo una declaración pública durante la semana, haciéndose eco también de lo que ha sido este alegato por parte de los vecinos, apuntando a lo siguiente: que más familias puedan disfrutar otros sectores de Santiago, mejorar la calidad de vida y que contribuye a una mejor ciudad, agregaron desde un comunicado, y también fue viralizado a través de las redes sociales de Metro. Esto ante el descontento que han tenido los vecinos. Dice que la convicción que proyectos de Metro aportan equidad social, facilitando el acceso a lugares que quedaban lejos. Se lo comentaba el alcalde de Las Condes, apuntaba más bien a los 50 árboles nativos que tendrían que ser sacados de cuajo, podríamos decir, por la construcción de esta estación de la línea 7 en el Parque Araucano. Hay también una medida que están apuntando los vecinos disconformes con esta posibilidad. Hablan de ubicar más bien la estación en lo que es el Parque Arauco, este centro comercial que está ubicado justamente al lado del Parque Araucano, pero hay una serie de medidas, por supuesto, que podrían complicar esa posibilidad. Ha sido parte también de la discusión, no solamente por la conexión que tiene que tener Santiago, recordemos, con el gran número de líneas de metro que están ya en proyecto, que evidentemente a algunas comunas, vecinos, ha favorecido en términos de, claro, la conectividad, de poder acortar los tiempos de desplazamiento entre la casa, el trabajo y viceversa. Pero aquí está la otra cara, que también es aceptable, son parte también de un ambiente democrático donde uno puede estar en contra o a favor, pero se están ya mostrando las críticas desde un grupo de vecinos de Las Condes, aledaños a este Parque Araucano, quienes consideran, por un lado, que va a generar problemas. Otros dicen va a llegar la delincuencia. Eso puede ser evidentemente más discutible, pero son miradas, por supuesto, que están dentro de la conversación que se da sobre este tema, uno de los puntos que hemos estado también llevando y que forman parte de esta jornada aquí en Semana 24. Una muy buena noticia, durante la semana entregó el gobierno con corbatas amarillas, de hecho, para hacer el seguimiento de los bioequivalentes. Estuvieron el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Salud y distintas autoridades en el Palacio de la Moneda para anunciar esta nueva política nacional de medicamentos. Una política que parte de la siguiente primicia: los remedios en Chile son caros. Y eso usted lo vive, por supuesto, cuando va a las farmacias, cuando tiene que comprar remedios, ya sea por una dolencia pasajera o por una enfermedad crónica, donde evidentemente se siente el efecto en el bolsillo. Hubo una crítica importante, hay que decirlo, del presidente Piñera a los laboratorios y las farmacias. Dos actores que apuntó directamente el mandatario son causantes de que los medicamentos en Chile sean tan caros. De hecho, los antecedentes lo dejan bastante en evidencia. Un estudio dado a conocer por el CERNAC detectó que existen diferencias de hasta 181.000 pesos entre medicamentos de marca y sus bioequivalentes. Existe la opción del bioequivalente, pero la crítica constante ha sido que muchas veces las cadenas de farmacia no lo dejan tan a la vista, o no tienen stock, o dicen que efectivamente la diferencia puede ser una caja u otra, pero está solamente el remedio de marca, y eso evidentemente también genera una situación compleja para el bolsillo. Entre las medidas, las disposiciones que están dentro de esta política nacional de medicamentos está la instalación de almacenes farmacéuticos en todas las farmacias que hoy no cuentan con este tipo de centros. También el despacho a domicilio en favor de pacientes con dependencia severa en 10 comunas del país. Y se suma, en estas 30 medidas que fueron anunciadas por el presidente Piñera, algunas que van directamente a disminuir el alto costo para los usuarios, que implica la compra de estos fármacos en el país. Los remedios en Chile son caros, demasiado caros, y eso tiene que cambiar, dijo el presidente Piñera, con esta serie de medidas que ya se están implementando y que le hemos dado a conocer durante esta semana. Y vamos al fútbol. 1:00 p.m. aquí en Chile juega nuestra selección contra Colombia, amistoso que
más allá de lo futbolístico, se ha centrado, hay que decirlo, en lo que es esta novedad porque hace 2 años que no teníamos a Arturo Vidal y Claudio Bravo en la misma cancha vistiendo la camiseta de nuestro país. Este duelo se va a desarrollar en el Estadio José Rico Pérez de Alicante, España. Hemos estado con los contactos de nuestro corresponsal, nuestro colega ahí, Pablo Ramos, que nos ha contado todos los antecedentes desde la estrategia, desde cómo se va a parar en cancha nuestra selección y lo que ha sido también la noticia, evidentemente. Se han limado las asperezas, se han solucionado los problemas entre Bravo, el ex capitán de la selección, y Arturo Vidal. Al parecer, eso de una manera hermética todavía no sucede mucho. ¿Cómo estaría entrando a cancha la selección chilena? Estaría compuesta por Bravo, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Alfonso Parot, Gary Medel, quien va a ser capitán en esta ocasión, Arturo Vidal, Eric Pulgar, César Pinares, Alexis Sánchez y Fabián Orellana. Vamos un poco a las estadísticas. La historia entre Colombia y Chile muestra que hay 39 duelos, de los cuales La Roja ha ganado 15 y los Cafeteros 10, con 14 empates, así que números bastante equilibrados. Del total de compromisos, 14 de estos 39 duelos fueron para clasificatorias, 14 para Copa América y 11 amistosos. Vamos a estar con todos los detalles, por supuesto, en 24 horas, en 24horas.cl, en nuestras redes sobre este importante encuentro desde lo futbolístico, desde lo que es la campaña ya para los próximos torneos internacionales de la selección chilena de fútbol. Ayer el técnico Reinaldo Rueda, que vemos en imágenes, dijo: no nos quedemos con las cosas que no importa, estoy parafraseando, quedémonos más bien con el fútbol, y eso evidentemente va a ser parte también de la espera de este encuentro amistoso que se va a vivir entre Colombia y Chile. Bien, vamos con otro de los temas que está súper presente. Ya en los últimos años se ha hablado de adelantar la temporada de incendios forestales. De hecho, durante los últimos días tuvimos situaciones bien complejas, por ejemplo, en el sector de Curauma, ahí en la región de Valparaíso. Es solamente uno de los focos que en las últimas horas generó atención y nuevamente nos llama a tener precauciones. Ya el gobierno y la CONAF han presentado su plan de prevención para este año con mayores recursos, pero por sobre todo el llamado a las personas a recordar: el 99% de los incendios forestales son generados por el hombre. Vamos a estar conversando sobre este tema. Para eso está con nosotros Andrés Fuentes, experto en combustión y académico de la UTF-SM. Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero que todo, se anunció este plan de prevención, más que prevención, de reacción, porque siempre desde la CONAF han dicho la prevención parte de todas maneras por el cuidado, por no hacer un tipo de negligencia o error que signifique un incendio forestal. Pero desde los mayores recursos, mayores brigadas de CONAF, vamos por el buen camino, ¿no? Sí, yo creo que sí. Efectivamente, yo creo que el gobierno y el Estado se ha preocupado, ¿no es cierto?, de estos que hoy día son llamados más bien desastres naturales, que tienen implicancias importantes. Recordemos el gran incendio de Valparaíso hace pocos años atrás, que uno tiene tendencia a olvidarlo, ¿no es cierto? Y en general yo creo que los chilenos están cada vez más preparados a entender culturalmente la implicancia de los incendios forestales. Yo pienso que efectivamente se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido. Y CONAF creo que lo refleja de buena manera, en el sentido de decir: nosotros estamos preocupados antes, durante y después, ¿no es cierto?, del incendio o de los incendios. Yo creo que son los 3 elementos fundamentales en los cuales cualquier país o gobierno que esté afectado por este tipo, ¿no es cierto?, de situaciones debiera focalizarse. Nosotros en particular como universidad estamos fuertemente enfocados, yo diría, en el antes, digamos, en la prevención. Esa ha sido nuestra labor durante los últimos años. Y efectivamente nosotros trabajamos en conjunto con el gobierno. De hecho, el gobierno nos financia los proyectos de investigación que estamos desarrollando. Hemos tenido mucha suerte de adjudicarnos unos proyectos de investigación colaborativa con universidades chilenas y también extranjeras. ¿Hacia dónde han apuntado, Andrés, esos estudios para tener también claro cuáles son las grandes preocupaciones que se están dando sobre este tema? Mira, yo creo que lo importante que los chilenos tenemos que entender es que cómo el incendio, ¿no es cierto?, se
prende o se, ¿no es cierto?, el concepto que se llama ignición. ¿Okay? ¿Cómo se origina? Claro, tú lo decías muy bien, 99% de los incendios en Chile son más bien antropogénicos, es decir, somos nosotros mismos los que los provocamos, con dolo o sin dolo, ¿no es cierto?, ese harina de otro costal. ¿Ah? Claro, con intencionalidad o negligencia, error. Claro, ahí es verdad, y eso implica mucha cultura, mucho trabajo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y yo creo que en esa misma línea es importante entender cómo se prende un incendio. En la práctica, lo que ocurre es que si uno piensa en la vegetación, y si la imaginamos, ¿no es cierto?, los que nos están viendo a través de la televisión, tenemos el bosque y en general hay una capa, ¿no es cierto?, de vegetación que generalmente está en estado muerto, ¿ok?, generalmente. Por tanto, la cantidad de agua contenida al interior de esa vegetación, pensemos en nuestro bosque, ¿no es cierto?, más representativo, que son las acículas de pino, las agujas de pino que llamamos nosotros. En general, el contenido de humedad al interior de esta aguja de pino, esta acícula, es muy bajo. ¿Okay? Entonces, basta con que yo ponga una fuente, ¿no es cierto?, cercana de calor, esa aguja de pino o ese conjunto de aguja de pino sobre la superficie podría encenderse. ¿Cuál ¿Okay? podría ser, perdón Andrés, la fuente de calor quizás más que uno descartaría que podría originar un incendio? Es una excelente pregunta. Yo creo que también tenemos que darnos cuenta lo difícil que es encender vegetación. ¿Ah? Yo creo que, ¿no es cierto?, tú te has encontrado en muchas instituciones tratando de encender un asado con carbón y nos hemos dado cuenta que no es fácil hacerlo. Claro. ¿Ah? Y lo mismo ocurre en el bosque de la vegetación. Se requiere energía muy importante. ¿Eh? No sé si todos nos hemos dado cuenta que en general en las carreteras uno trata de despejar, o el gobierno, ¿no es cierto?, o las empresas despejan la carretera sobre los costados, ¿no es cierto?, donde hay vegetación, de manera a evitar que si uno bota un cigarrillo eventualmente prendido, ¿no es cierto?, esta brasa, esta pavesa, que así la podríamos llamar, podría encender eventualmente un pequeño foco y eso propagarse sobre ese lecho donde la vegetación está muy propicia para que se propague. Hay miles de fuentes posibles, ¿no es cierto?, de ignición, pero en general, desafortunadamente, hay gente que sufre, ¿no es cierto?, de enfermedades que hacen que coloque fuentes, ¿no es cierto?, importantes de combustible que lo prende, ¿no es cierto?, para provocar estos incendios. ¿Okay? Otras veces son accidentes. Yo recuerdo cerca de la universidad, en el Cerro Placeres, personas que estaban trabajando, soldando, ¿no es cierto?, una chispa saltó, claro, encendió desafortunadamente un plástico, el plástico, ¿no es cierto?, encendió un arbusto, y el arbusto, y eso es lo que quiero explicar para que la gente lo entienda, una vez que se encendió el lecho, ¿no es cierto?, de combustible seco, eventualmente la misma vegetación le ofrece esa posibilidad al incendio de seguir propagándose de manera continua. Le entrega combustible. Le entrega el combustible que está, pero de una manera increíble presente, en algunas condiciones incluso de manera viva, es decir, el árbol está vivo, tiene mucha cantidad de humedad al interior y se logra propagar hasta la copa del árbol. ¿Me explico? Sí. ¿Okay? Andrés, mira, estamos justamente viendo una gráfica, bueno, estábamos justamente viendo una imagen que es bien decidora. Ahí está, gracias. Ahí está, sí. Mira, ¿se nos puede explicar? Porque ahí se habla del origen y lo que es la propagación del fuego en una... Y eso justamente, qué buena esa imagen y esa secuencia, porque tú te das cuenta, el incendio se está propagando sobre la superficie, le ofrecemos posibilidades para que ese incendio se vaya a la copa del árbol, claro, y una vez instalado en la copa del árbol, esa llama, ¿no es cierto?, esa combustión, que está a gran temperatura, tenemos que pensar del orden de los 1500, 1600 grados Celsius, o sea, una temperatura importante, va a generar calor que va a irradiar hacia el árbol cercano o incluso a la vegetación cercana, y que desafortunadamente nosotros llamamos esos procesos, ¿no es cierto?, de transferencia de calor, de convección y radiación. ¿Okay? Todos hemos estado en una fogata y hemos sentido la radiación, claro, que nos llega, el calor, ¿no es cierto?, que se genera. Y tú te has dado cuenta que cuando uno se acerca a la fogata, ¿qué te pasa inmediatamente? Fuerte. Muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces la distancia juega un rol fundamental, ¿no? Una distancia, perdona, que no es necesario que sea muy al lado uno de otra, porque aquí tenemos en la imagen la pavesa, ahí está, justamente ya, volando, y pueden ser kilómetros que va abordando esta pavesa. Ese punto también es fundamental. Desafortunadamente los incendios no se propagan solamente de manera continua, es decir, un árbol pegado al otro o vegetación pegada a la otra, sino que también el viento y el penacho térmico, es el término técnico, que los humos que van subiendo, que llevan hollín, gases de combustión a alta temperatura, ascienden a una velocidad importante y son capaces de suspender partículas, ramas pequeñas encendidas que son propias del mismo árbol, ¿se entiende? Y luego eso puede viajar kilómetros, inclusive nosotros hemos mostrado con estudios que hemos hecho científicos que esas pavesas pueden llegar en estado
de energía suficiente o potencia suficiente para reencender un nuevo foco a distancia del orden de kilómetros. Esto me imagino que era propagación, esta gráfica que estamos viendo, Andrés, Sí. si nos pueden contar. Bueno, ¿De qué eso, se trata? mira, yo terminando el punto anterior, ¿no es cierto?, Sí. con el tema de la propagación continua discontinua. La discontinua implica que pavesas viajan a grandes distancias y pueden reencender nuevos focos. Quiero terminar el punto. En el incendio que ocurrió en el 2017, te recuerdas, en la zona central del país, Santa Olga, con Sí, esa claro. gran catástrofe. Teníamos focos, ¿cierto?, en distintos lugares y muchos pensaban que eran personas que estaban reencendiendo, ¿no es cierto?, pirómanos, este incendio. Y en la práctica era el mismo incendio. Era el mismo foco que se iba Sí, expandiendo. producto de esta ignición discontinua de pavesas que viajaban, ¿no es cierto?, a grandes distancias. Entonces, la cosa es bastante compleja. En esa gráfica, en ese video, en esa secuencia que se logró ver ahí, ¿no es cierto?, que aparecían puntitos verde y rojo, que seguramente la van a mostrar. Ahí está. Ahí está. Ustedes pueden ver un modelo muy simple, ¿no es cierto?, de propagación. Los verdes corresponden a vegetación y los rojos corresponden, ¿no es cierto?, a el frente del incendio, en definitiva. Si imaginamos que yo tengo una plantación de puros pinos, donde la distancia entre los pinos son perfectas, es decir, yo tengo, ¿no es cierto?, un cuadrado de pinos que está en una zona muy importante. Muy simétrico. Muy simétrico, todo está perfecto, un arreglo que llamamos nosotros matricial perfecto. Nosotros podríamos pensar que si yo estoy en un árbol, ¿no es cierto?, encendido, yo te podría, tú en otro árbol, yo te podría encender a ti inmediatamente, simplemente si estamos en contacto. Sin embargo, yo te acabo de decir que además la combustión desafortunadamente agrega otros mecanismos, que es la radiación, la convección, e inclusive podría propagarse a distancias mayores. Ahí nos muestra que esta combustión puede ser lineal de alguna manera, pero se va expandiendo. Se va expandiendo. Y eso, viéndolo, me imagino, va al tema de lo complicado que es trabajar en un incendio forestal. Es extremadamente complejo tratar de entender hacia dónde se va a propagar ese incendio. Afortunadamente, el viento ayuda mucho. El viento genera o condiciona, ¿no es cierto?, hacia dónde se va a dirigir la llama. También la topografía, ¿no es cierto?, si tenemos un cerro o el bosque que va, ¿no es cierto?, hacia la ladera, hacia arriba del cerro, eventualmente podríamos adivinar y predecir, ¿no es cierto?, hacia dónde el incendio. El punto que yo quería comentar acá en esta propagación es que si yo logro, fíjate, tratar de sacar una cierta cantidad de vegetación de manera, digamos, a priori, entendiendo bien qué es lo que yo le tengo que sacar como masa vegetal a este conjunto, a esta matriz. Es decir, yo saco pinos, ¿no es cierto?, del bosque de este arreglo. Sí. Imagínate que no está todo al 100% con pinos, sino que lo dejo simplemente al 60% de masa, ¿ok? Y distribuida de manera aleatoria, yo podría garantizar, y eso es lo que hemos mostrado con muchos trabajos, ¿no es cierto?, es que eventualmente el incendio puede ocurrir, puede llegar a ese bosque, pero se va a propagar, pero no va a llegar hasta el final, hasta las zonas que yo quiero proteger. ¿Se entiende? Entonces yo puedo tener una prevención, ¿no es cierto?, una disposición, una lógica de bosque que no está plantado al 100%. Una planificación previa, digamos. Previa, antes de exactamente, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, que este incendio se propague. ¿Ok? Lo mismo del punto de vista de las pavesas que están volando. Yo podría entonces tratar de evitar que estas pavesas, ¿no es cierto?, lleguen a las zonas donde eventualmente van a seguir provocando el incendio. Nosotros estamos muy preocupados en nuestro trabajo de investigación en lo que se llama la interfase urbano-forestal. Es decir, que el bosque llega y va a llegar directamente, ¿no es cierto?, sobre las casas, sobre la ciudad. Claro, pasó mucho, lo vimos constantemente con los mega incendios de la zona centro y centro-sur del país, donde se iban generando cortafuegos principalmente para hacer una división más notoria entre el sector de viviendas y los sectores forestales. Y de hecho, luego también ahí hubo una enseñanza. Porque muchas de las personas que estaban con sus casas viendo cómo se generaba el fuego, iban con agua, con mangueras, con lo que encontraran, a tratar de ayudar a los bomberos. Pero se dijo, a ver, cuidado, esto es peligroso, no tienen la capacitación. Ahí también se aprendió que era necesario que a las personas, a los sectores urbanos que están colindantes a sectores forestales o de mucho material de combustión, tienen que también estar capacitados para poder enfrentar esa eventualidad que sea un incendio forestal. Exactamente. Mira, el tema es tremendamente complejo. Volvemos a la prevención, Sí. ¿no es cierto? Imagínate que yo, o el gobierno, la municipalidad, decidió, ¿no es cierto?, hacer un sector urbano muy cerca del bosque. Dicho sea de paso, yo creo que ubicas Curauma, un sector precioso, ¿no es cierto? Claro, Y que esta semana, de hecho, Esta semana tuvimos un incidente muy grave. estuvo a 10 metros solamente de Yo las casas. y conozco muy bien, desafortunadamente era el lugar que justamente donde recogíamos vegetación para hacer nuestra investigación y que ahora se nos quemó. Y eso es justamente en la interfaz urbano-forestal.
Imagínate que en otros países lo que se está haciendo es que si acaso yo construyo, ¿no es cierto?, viviendas en ese sector, esas viviendas van a estar protegidas acá si acaso llega un incendio justo en esa zona. Entonces yo prevengo la construcción, utilizo materiales, ¿no es cierto?, que estarían, en teoría, autoprotegiéndose en el caso que el incendio llegue. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver ahora con nuestro organismo. Imagínate, aquí estamos hablando en general con la gente de la CONAF, que hace un trabajo formidable, sino que ahora más bien con el Ministerio de Vivienda, claro, que tiene que disponer de reglamentos tales que, ¿no es cierto?, cuando yo construya vivienda en la interfaz urbano-forestal, que es precioso, porque todos queremos vivir, ¿no es cierto?, ojalá al interior del bosque, nosotros podamos tener viviendas que en general ellas se puedan autoproteger con diseño ingenieril, ¿no es cierto?, que permita aquello. ¿Ok? Y eso es posible. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, y con el viento que se genera producto del mismo incendio, se han dado cuenta que las pavesas logran entrar por las celosías que están, ¿no es cierto?, entre el techo y la vivienda ya misma. No sé si me explico. Sí. En la mansarda, como diríamos. La mansarda, claro. Imagínate que entrara por ahí la pavesa. Entra al interior encontrándose con material combustible disponible en una casa enorme. Sí, mucho más complicado. Entonces, los incendios en Estados Unidos en algunos casos llaman el incendio forestal incendios que ocurren desde el interior de la vivienda, porque la pavesa entra, ¿no es cierto?, incendia adentro. Bien, Andrés Fuentes, experto en combustión y académico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Se nos acaba el tiempo, pero por supuesto un tema que vamos a seguir abordando aquí en Canal 24 Horas. Gracias, que tengas buen día. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Muchas gracias. Bien, y les contamos, ¿quieren conocer Miami? Bueno, Provocation, junto a los mejores hoteles, el Duville, el Marriott, el Westgate, Parkin, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además de 3 días en un espectacular crucero a las Bahamas para 4 personas, todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento, paga 1 y vacaciona en 4. Sí, paga 1 y vacaciona en 4. Llama ya a Pro Vacations al número en pantalla, el 800-914-066. No quedes fuera de esta increíble promoción, son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Pro Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones. Bien, hacemos una pausa, regresamos con muchos más temas aquí en Semana 20. Vamos a Semana 24 y revisamos las portadas de los diarios. Varias noticias, por supuesto, que van a marcar el día y, por supuesto, las próximas jornadas. Ahí tenemos La Tercera con su gran titular. Ayer lo comentábamos, se lo contábamos aquí en vivo en Canal 24 Horas. Trump anuncia acuerdo parcial con China que se firmaría en Chile. Ya el día de ayer el presidente Trump había anunciado un acuerdo parcial con el gigante asiático para, quién sabe, terminar con esta guerra comercial que ha tenido efectos a nivel mundial y por supuesto también en nuestro país. Y señalaba también otra noticia que estaría, digo, condicional, porque pueden pasar muchas cosas de aquí a noviembre, estaría asistiendo a el Foro Asia-Pacífico, la reunión de líderes que se va a desarrollar en nuestro país durante noviembre. En esa instancia también va a estar el presidente de China, Xi Jinping, por lo cual sería el minuto en que se firmarían los acuerdos parciales para terminar con esta guerra arancelaria, uno de los temas que en profundidad lleva La Tercera el día de hoy. Además, otras noticias que destaca La Tercera: la violencia rural en la Araucanía ha crecido 71% durante este año, datos ahí que entrega en las notas que están dentro de este diario. En política habla en una entrevista el senador del PPD, Guido Girardi. La discusión de las 40 horas es del siglo pasado, dice el senador con respecto a esta discusión que se tiene sobre el proyecto de 40 horas de la diputada Camila Vallejo, reducir la jornada laboral semanal a 40 horas, y el proyecto de adaptabilidad del gobierno, ahora que se ha titulado por muchos como el proyecto de 41 horas, que se anunció esta semana la creación de una mesa técnica para abordar los diagnósticos y generar insumos para lo que va a ser la indicación que se va a presentar en las próximas semanas. También en entrevistas del área cultural, la ministra del ramo, Consuelo Valdés, dice: en Chile no sobra ningún museo. También hay una nota respecto a la cumbre. Recuerda usted, la semana pasada le comentábamos aquí en
Canal 24 Horas y 24horas.cl. Rancagua iba a ser sede de esta cumbre, antes conocida como la Cumbre del Rock. Finalmente se suspendió y ya no se va a hacer más. Se habla aquí del gran bochorno de la música local. También esta compra que hará Uber de la participación mayoritaria de Corner Shop. Varias noticias que destaca hoy La Tercera en su portada de día sábado. Vamos con las últimas noticias. Fotografía de Paulette Vega. Recordemos esta joven que estudia en la Universidad de Chile. Fue sacada por sus compañeros de una clase. Ya había sido víctima de agresiones anteriormente y se ha generado toda una discusión, por supuesto, desde distintos ámbitos. Le dije a los estudiantes que a mí me violentaba esa situación, sostuvo Guillermo Sangüesa. Es la declaración del profesor que estuvo ese día en esa clase, en esa sala de clases, que consigna el día de hoy las últimas noticias, también con otras declaraciones que fueron parte de la investigación interna que se lleva en la Universidad de Chile y también el testimonio de distintos participantes de esta situación. Ha habido de todo, ha habido declaraciones también desde políticos que han rechazado de alguna manera el pensar distinto, que está bien pensar distinto, pero no llegar a la agresión, un método extremo evidentemente. También hubo una carta ya hecha pública a través de redes sociales hace algunas horas por parte de los alumnos de la carrera donde estudia Paulette Vega, donde rechazan que haya habido este tipo de agresiones firmada por varios. Ha sido uno de los temas, por supuesto, que también ha marcado parte de la pauta noticiosa. Entre otros temas también se destaca Pablo Moucha y muestra su tratamiento facial contra el sol, parte también de los contenidos que trae las últimas noticias del jugador de Colo-Colo, y Donald Trump anuncia que se va a encontrar con Xi Jinping en la PEC Chile. Claro, ayer estaban la gran noticia que era este acuerdo parcial para terminar con la guerra comercial, pero de colado también señalaba el presidente Trump que se iba a reunir en Chile, se reuniría en Chile con el presidente de China en este summit, en esta reunión que es la PEC, la reunión de líderes de este foro Asia-Pacífico que vamos a tener en noviembre, así que también Chile va a ser protagonista de lo que podría ser, quién sabe, el término de esta guerra comercial que ha afectado a muchísimos. Parte de los contenidos también que trae las últimas noticias en este día sábado y que comentamos en Semana 20. Bien, vamos con otros temas. Durante la semana se celebró el Día Internacional de la Salud Mental. Muy preocupados, por supuesto, por lo que está sucediendo en nuestro país. El estrés, la falta, dicen muchos, de una política nacional para abordar la salud mental. Licencias, hay varios temas que vamos a estar conversando a esta hora junto a Javiera Carvajal, psicóloga de Aldeas Infantiles SOS. Javiera, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Y con una mirada súper importante, porque nosotros cuando hablamos de salud mental muchas veces tenemos el error de concentrarnos en los adultos, pero también los niños están viviendo una situación de estrés medioambiental, podríamos decir, y de los adultos mismos que puede ser bien problemático, ¿no? Sí, de hecho, en la última información y estudios sobre la salud mental y los suicidios, podemos ver que los jóvenes son la primera causa de muerte, los suicidios. Entonces estamos hablando de que los chicos y los jóvenes de Chile están teniendo problemas importantes que los llevan a la muerte, cosa que anteriormente estaba absolutamente invisibilizada. ¿Por qué crees tú, perdona, que se invisibilizaba, no se conocía o más bien se estaba enfocando en otro aspecto? El suicidio siempre ha sido un tema que no se ha mirado mucho, que ha sido tabú. Si nosotros pensamos en nuestras historias, a lo mejor tenemos conocimiento sobre que en algún familiar o alguien se suicidó en un momento y eso no se hablaba. Era tema de que no se conversa, esta persona se murió, pero no sabemos cómo. No le contamos a nuestros familiares o amigos lo que pasa. Muchas veces no se abordaba para pensando no se volviera a repetir. Exacto, mejor no hablarlo, porque se puede validar. Claro. Y eso es absolutamente un error, porque tenemos que hablar de las cosas que nos pasan para poder aprender de eso y poder posicionarlo como que son cosas que ocurren y cómo podemos prevenirlas. ¿Cuál es el contexto o los factores que están explicando esta alarmante cifra de suicidio adolescente? Se habla, por ejemplo, de lo negativo que pueden ser las redes sociales, el ciberbullying, también los adultos que no logramos comprender de alguna manera cómo se están desarrollando estos niños, niñas y adolescentes en un mundo donde está todo hiperconectado, pero que tiene muchas cosas positivas, pero a la vez muchas cosas negativas. Claro, hay distintos factores de riesgo, por decirlo de alguna manera. Hay grupos de riesgo que
que se plantean así como los migrantes, la comunidad LGTBI, pero también hay situaciones, por ejemplo, en los estilos de crianza que uno establece, la violencia, la vulneración grave de los derechos. Se ha demostrado que los niños que sufren vulneraciones importantes en la infancia y trauma llegan a que su cerebro funcione de manera distinta. Entonces, el maltrato y el abuso lleva a que su cerebro sea distinto al de un niño que está en un espacio cuidado. Y claramente eso lleva a un factor de riesgo para que pueda haber un suicidio. Es un factor de riesgo. Exacto. No es un antecedente que lleve a la posibilidad de, pero sí un elemento que si no se trata en su minuto... Claro, es que todos somos sujetos y somos individuales y podemos enfrentar los problemas de distintas maneras. Claro. A lo mejor hay jóvenes o niños que sufrieron alguna vulneración importante y han logrado salir adelante de manera muy compleja con alguna figura significativa, y hay otras personas que se les hace más difícil. Pero efectivamente el ambiente va a propiciar que algo ocurra o no, independiente de la biología que uno pudiese tener. Claro, ese factor de la historia de uno. ¿Qué pasa cuando no existe este tipo de historia tan negativa, tan terrible, y luego nos encontramos con casos, por ejemplo, en los estudiantes de educación superior, donde desgraciadamente empezamos a ver cifras que son bien preocupantes? Uno dice, hay un sobreestrés, una sobrecarga. ¿Qué pasa con ese grupo? Efectivamente estamos sobreexigiendo en una sociedad donde también nos obliga, y claramente no es así, pero nos obliga a ser exitosos, a poder cumplir con ciertos objetivos y metas. O sea, exacto. De hecho, en la Academ se plantea de que 7 de cada 10 chilenos ha tenido un problema de salud mental o lo está teniendo actualmente, y entre eso los jóvenes de 13 a 21 años, una de las causales que les genera más estrés es el estrés académico. Y eso a mí me llamó la suerte mucho, porque estamos pensando de que cuáles son los parámetros que le estamos poniendo a nuestros hijos. A mí me ha tocado ver a chicos de primero básico con estrés y dolor de cabeza por las exigencias que se le dan en el colegio. Primero básico. Es muy fuerte pensar, los niños tienen que jugar, es la forma en que ellos elaboran sus conflictos, tienen que entretenerse, divertirse, y de a poco ellos van a poder ir incorporando otras cosas para poder ser unos adultos exitosos. Pero en la medida en que no tengan una salud mental fortalecida, por decirlo de alguna manera, mientras más lo estresamos, va a ser un adulto con más dificultades al final. Eso es desde el núcleo, digamos, más cercano, pero ¿qué pasa también con esta sociedad que te va exigiendo, que sin darse cuenta está justamente generando niños y adolescentes que cuando sean adultos van a ser más estresados, van a tener menos capacidad para sobrellevar una frustración, por ejemplo? Exactamente, o sea, es que es un conjunto de cosas, porque también nosotros como padres estamos involucrados en este sistema donde queremos que nuestros hijos estudien, tengan recursos económicos, porque sabemos lo difícil que es la vida, que puedan mantenerse, ser independientes, y para eso pensamos que poniendo estas exigencias, llevando a que los chicos logren ser los mejores del curso, logren tener las mejores notas, van a poder tener más posibilidades. Y eso ha sido algo que la sociedad ha establecido y que también influye en nosotros cómo criamos a nuestros hijos. En ese punto, Javiera, ¿tenemos una política nacional para enfrentar estos desafíos? Una política nacional de salud mental. Muchas veces, claro, las necesidades en términos del área de la salud son muchísimas, muchísimas. Y como dice la frase, siempre las necesidades son muchas, los recursos son escasos. Pero en términos de la salud mental, ¿se ha tomado conciencia de desarrollar una política que pueda abordar estos puntos? En temas de política podemos pensar podemos ver que en el presupuesto total de la salud en Chile, el 2,6% está considerado para la salud mental, siendo insuficiente. 2,6% no llega al 3%. Ni siquiera siendo más bajo de lo que solicita lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Entonces de ahí pensamos que claramente no está siendo una prioridad en el tema de salud, considerando lo que hablábamos antes, que era una de las causales, el suicidio, que era una de las primeras causales de muerte en los jóvenes. Entonces, claramente no estamos viendo la importancia de esto, y lo podemos ver en la práctica. Cuando uno va a un consultorio y nosotros lo vemos como aldeas infantiles,
lo vivimos constantemente con nuestros chicos, que se les tiene que dar una atención psicológica o una atención psiquiátrica, muchas veces es una vez al mes o incluso podría ser cada 2 meses. Cuando tiene que haber un seguimiento constante, casi semanal. Cuando pensamos que, claro, que debería ser semanal, o cuando hay situaciones, por ejemplo, de intentos de suicidio o un riesgo vital, la internación a un centro psiquiátrico, también hay listas de espera. Y no tenemos la forma, por ejemplo, nosotros como una residencia, de poder entregar el mejor cuidado médico, porque nosotros somos una atención psicosocial. Entonces, claramente está siendo un tema y por eso es importante que lo conversemos, para poder establecer la importancia y poder poner más recursos a nivel nacional, porque en Santiago tenemos más oportunidades. Por último, podemos ver opciones de psiquiatras particulares, que también nosotros lo hacemos. Claro. Pero, por ejemplo, en el sur a nosotros nos ha tocado viajar con los niños para que puedan tener atención psiquiátrica. En este punto, lo que yo comentábamos al comienzo de esta conversación, Javiera, también va por el tema de si estamos tomando la conciencia de la importancia que es la salud mental. Porque claro, nos vamos quedando con las enfermedades, con las patologías, con el tema más físico, pero también uno sabe que el cuerpo va reaccionando a lo que la mente va sintiendo. O sea, hay muchas veces que varias dolencias son más bien un reflejo de lo que está sucediendo a nivel mental. ¿Eso se ha tomado conciencia? Yo sé que desde los especialistas claramente existe, pero desde nosotros como ciudadanos. Yo creo que es complejo porque la sociedad hoy en día está tratando de validar, por ejemplo, estas competencias como alta tolerancia a la frustración, poder trabajar bajo presión. Y cuando uno, por ejemplo, en el trabajo como adulto plantea, estoy con algún problema emocional, tengo dificultades para ir a trabajar, no sé, incluso se murió un familiar y me cuesta mucho poder seguir con mi trabajo, y tomar una licencia es mal visto. Claro. Uno toma una licencia, incluso uno podría decir, oh, tomó la licencia, a lo mejor esta figura no va a cumplir con el rol, se estresó inmediatamente. Y no nos cuestionamos qué es lo que le está pasando a esa persona y cuál es el contexto como organización o como empleador que le estamos entregando a nuestros trabajadores. ¿Hay un miedo, crees tú, también de entrar a lo privado de esa persona? Muchos dicen, bueno, pero es su vida privada, así que no me voy a meter, y por no poder conversar, solamente una conversación, si uno no puede entrar a preguntar todo, pero por no tener una conversación, uno pierde todo el contexto y no se da cuenta de por qué no está rindiendo, por ejemplo. Es que uno no debería, si hay una persona que tiene algún problema, una licencia psiquiátrica, por decirlo específicamente, uno no debería por qué preguntar qué le está pasando. Eso es absolutamente privado. Partiendo de eso, entonces, si no es necesario poner, porque ya al preguntarlo, claro, uno estaría poniendo en duda esto. Exacto, entonces si un especialista dice que es necesario que él tenga un tiempo y que siga un tratamiento, nosotros no deberíamos involucrarnos, pero y considerar de que es válido. Y ese es el tema, es válido enfermarse. A todos nos pasa, como alguien que se dobla un pie y va a tener una licencia y no va a ir a trabajar por eso, también es válido que uno le pase algo a nivel emocional y no pueda ejercer su trabajo. Es válido enfermarse, tener una enfermedad mental, y es necesario recuperarse. Exacto, porque si no, eso siempre te va a traer problemas posteriores. Y ahí puede uno tener problemas en las relaciones con su familia, las relaciones laborales, en todo el ámbito. Por lo general, cuando uno pide ayuda es cuando ya hay una situación que no es sostenible, ¿no es cierto? Pero muchas veces uno podría ir haciendo un análisis de cómo se va sintiendo y pedir ayuda antes de llegar a ese nivel. En términos de salud mental, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? También hablábamos de las edades. ¿Qué pasa con el género acá? Es que ¿O son más bien transversales? Son transversales en género y en edad, pero lo que sí se puede plantear es que al hombre se le permite menos culturalmente. Se le permite menos el llorar, se le permite menos el mostrar sus emociones. De hecho, hay muchas bromas al respecto, ¿no es cierto? O palabras que son muy violentas y que desde chiquititos le enseñan a los niños que ellos no deben mostrar sus emociones, como por ejemplo, pareces niñita, lloras como niñita, y eso, ¿cuál es el problema? Uno llora como mujer o como hombre y es absolutamente válido, tiene una connotación. Con la connotación machista que sigue dando vueltas aquí en la sociedad, que muchas veces pasa, bueno, porque
el hombre puede aguantar más que la mujer, por ejemplo. Exacto, y es absolutamente cultural y los hombres también tienen una presión de ser así. Por eso estadísticamente puede que haya una diferencia, pero nos pasa a todos. Claro. Eso no discrimina géneros, Edad. sexo, edad, Sí. cualquier cosa, digamos. Hablábamos de la política nacional, pero desde el trabajo que ustedes hacen con los niños de las aldeas infantiles SOS, nos has contado un poquito también de lo que pasa con ellos, con las historias de dolor que terminan también con estos problemas de salud mental y que necesitan monitoreo constante. ¿Se puede sobrellevar de buena manera una enfermedad mental? Absolutamente, con el tratamiento indicado, con los especialistas capacitados también, porque es importante tener especialistas que conozcan de los distintos trastornos, se puede tener un buen pronóstico. El problema es, claro, cuando empezamos a tener la rotación de personal, de profesionales que te atienden, cuando uno tiene un psicólogo, no sé, 3 meses, después el otro 4 meses, así no se puede avanzar en los procesos. Y esos son los problemas actuales que también ocurren, por ejemplo, en el sistema de salud público. Claro. A nosotros nos pasa que tenemos chicos que van a programas de tratamiento para abordar las vulneraciones y los profesionales, por ejemplo, el psicólogo, el trabajador social dura menos de 1 año. Y un proceso terapéutico es mucho más que eso, más cuando hay una vulneración grave en sus derechos, una situación de trauma. Claro, y también considerando que ese niño, niña, adolescente, cuando sea adulto, cuando forma una familia, si no es bien tratado este problema mental, puede también derivar a que sus hijos lleguen a eso. Volvemos al tema de la historia. Absolutamente, pero hay una parte antes, que es cuál es la calidad de vida que va a tener esa persona en 1 o 2 años más, o incluso el riesgo de suicidio. Antes de la familia hay otro riesgo. Esa es la importancia y la gravedad de la situación. Bien, Javiera Carvajal, psicóloga de Aldeas Infantiles SOS, gracias por acompañarnos, por hablar de un tema que es necesario poner en la mesa y que por supuesto también estamos abordando aquí en Canal 24 Horas. Que estés muy bien. Gracias, tú igual. Que tengas buen día. Hasta luego. ¿Quieren conocer Miami? Bueno, Promo Vacations, junto a los mejores hoteles, el Duville, el Marriott, el Westgate, Park Inn, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Se incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además de 3 días en un espectacular crucero a las Bahamas para 4 personas, todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacations al número en pantalla, el 800-914-066. No quede fuera de esta increíble promoción, son solo 20 cupos. 800-914-066. Llama e infórmate de las condiciones. Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones. Hacemos un alto, regresamos de inmediato con más información, con más conversación aquí en Semana 24. Bien, regresamos a Semana 24, hablamos de reforma tributaria. ¿Y por qué? Porque durante esta semana se abrió de alguna manera, no una puerta, pero sí una ventana chica de los senadores del oficialismo, quienes en distintos medios hablaban de la necesidad de conversar con respecto a cambios a este corazón de la reforma, como lo ha dicho el presidente Piñera y también el ministro de Hacienda Felipe Larraín, sobre la reintegración tributaria. Decían, hay que tener realismo político, hay que ser realistas y entrar a conversar. No es un dogma la reintegración, algo que fue descartado de lleno, eso sí, por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Pero vamos a hablar un poquito de cómo está este tema de la reforma tributaria, el tema impositivo que es tan importante para las empresas, para los ciudadanos. Estamos junto a Cristian Blanch, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC y abogado Tax Advisors. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Semana 24. A ver, partimos de la primicia de lo que es la discusión legislativa, política que se mantiene sobre la reforma tributaria. Muchos dicen que está bastante suspendida, parada actualmente en el Congreso. Pero se descarta de alguna manera desde el gobierno que se vaya a tocar este corazón de la reforma, que es la reintegración tributaria. ¿Cuál es la mirada que tiene la CPC al respecto? Ya habló durante la semana también el presidente Alfonso Suet. Claro, lo importante aquí es la carga tributaria total, porque los inversionistas lo que buscan son los distintos lugares donde existen, ¿no es cierto?, o pueden desarrollar sus negocios
Y uno de esos factores influye cuál es la carga que cobra el Estado por explotar o por desarrollar esos negocios. Y la carga tributaria total ha subido un 44.45%, con la nueva integración, al solamente otorgar un 65% del crédito del impuesto de primera categoría. Claro, con este sistema semi-integrado establecido la reforma tributaria del Claro, gobierno de Michelle que Bachelet. no fue un sistema espontáneo, que nació de producto de negociación y que ha generado una serie de conflictos desde el punto de vista de su contabilización en los registros para quienes elaboran los procesos contables tributarios, que son básicamente los contadores y los auditores. Entonces, resulta que tenemos dos problemas. Tenemos por un lado el agente económico que tiene una carga superior y superior a lo que ofrece hoy día el mundo. Pues las tasas han ido bajando y nosotros hemos ido retrocediendo. Y por otro lado, la complejidad en el manejo de los procesos contables tributarios, tanto así que el año tributario 2018, el Colegio de Contadores, no lo digo yo, lo dijo el presidente del Colegio de Contadores, dijo que ellos no se hacían responsables de operación renta. Ahora, Entonces, ahí la hay un situación punto. es compleja. Es compleja, en algún minuto también, claro, con la última operación renta se habló de esto, fue como, ojo, esta situación está tan compleja para nosotros, que somos los que día a día estamos viendo Que la son los contabilidad. expertos. Pero después el balance de la tesorería y el Servicio de Impuestos Internos es que la operación renta funcionó sin ningún problema o complicación. Yo diría que, claro, no funcionó sin ningún problema o complicación, básicamente porque cuando uno hace la declaración de impuestos, 2 o 3 años después vienen las revisiones. Las revisiones están, normalmente el fisco lo que fiscaliza lo que está prescribiendo. Claro. Y como la prescripción ordinaria es 3 años, no te puede estar fiscalizando lo que sucedió el año pasado. Entonces, los problemas los vamos a ver 3 años después. Eso de alguna manera explica el por qué. Esa es la hubo problemas. explicación, claro. A ver, se ha hablado de esta reintegración. ¿Por qué es necesaria la reintegración como lo establece el Claro, gobierno para quienes nos ven a esta hora? La reintegración es necesaria porque la carga tributaria total, que es la carga que pagan las empresas y los dueños de las empresas, al final la suma de ambas tiene que ser algo razonable y que dé un incentivo de que el inversionista se quede aquí y no se vaya a Estados Unidos, donde las tasas son bastante menores. Claro, por ejemplo, pensando en aumentar la posibilidad que tiene para reinvertir utilidades. Sí, Un punto solamente. Lo que pasa es que normalmente los países OCDE, la carga tributaria está concentrada en la empresa. Y las tasas en algún minuto fueron 35%, hoy día las tasas son un promedio entre un 25 y un 27%. Pero como está concentrada en la empresa, después la empresa al distribuir utilidades, los dueños no pagan impuestos de nuevo. En Chile el sistema no ha sido así. El sistema es que parte de la tributación está concentrada en la empresa, que en algún minuto era una tasa de 10%, hoy día es un 27%, y parte de la tributación está en las personas dueñas de la empresa, que en un minuto fue 50%. Es un doble pago de impuestos. Que es global complementario. No, es que la integración evita el pago de impuestos. Entonces, en algún minuto el global complementario es 50%, hoy día el global complementario es 35%. Ha ido subiendo la carga tributaria de la empresa y ha ido bajando la tributación del dueño. Ahora, para que no se produzca la doble tributación, la integración puede permitir que el impuesto que pague la empresa sea gasto contra el impuesto que pague el dueño. O bien permitir que el impuesto que pague la empresa sea crédito contra el impuesto del dueño. Claro. Esa es la integración. Entonces, hasta el año 1990, el impuesto de primera categoría era gasto y crédito. Cuando vino la concertación en el año 1990, eliminaron el gasto y solamente dejaron el crédito. Y ahora, en el año 2016, a contar del 1 de enero de 2017, lo que hacen es no eliminar el crédito, pero sacarle una tajada al crédito. Que tú no puedas aprovechar el 100% del impuesto pagado a la empresa contra el impuesto a los dueños, que sería un 27%, sino solamente aprovecha el 65%. Esto significa que un 35% del 27%, que son 9.45%, se agrega a la tasa global complementario marginal, que es 35%. Ahora, el problema que tiene la reintegración, y por eso hay que eliminarla, y la gente no entiende, porque técnicamente, es que es un impuesto plano. Porque si este impuesto se lo hubiesen aplicado solamente a las tasas marginales, que son las personas que ganan sobre 70 millones de pesos en Chile, que son los más pudientes, la gente con más recursos, el 15% de la población, por el 85% no paga impuesto a la renta, uno podría ser explicable. Pero la tasa plana se la aplicaron desde la persona que tenía 0, paga 9,45. Claro. El que tenía 10, paga 19,45. Todos pagan, finalmente. Entonces, esta tasa plana demuestra que la reintegración está mal concebida. Porque la integración supone
que aquel que tenía más iba a pagar más en este sistema semi-integrado porque posterga la tributación a nivel de dueño hasta el momento del retiro. Es decir, que la idea, la idea era buena, el problema fue la ejecución de la idea. Yo diría que tenían buenas ideas, pero técnicamente fueron mal implementadas. Ya. Y podríamos estar aquí todo el día conversando de las malas implementaciones de esta idea. Pero lo que te quiero mostrar con esto, que además se supone que el parcialmente integrado, que es el régimen del FUT, es decir, que la empresa paga y posterga la tributación del dueño, se supone que este sistema era un sistema que iba a ser aplicado, ¿no es cierto?, a las grandes empresas y no a las pequeñas empresas. Claro. Se supone que las empresas que generan ingresos bajo 50.000 unidades de fomento, que son las pymes, se iban a ir todas al 14 TER. Pero cuando tú te ibas al 14 TER, el problema es si cambiabas del FUT al 14 TER, toda la utilidad pendiente de tributación te exigían pagarla de un solo golpe o en 5 años. Entonces, por el contrario, si tú estabas en el sistema del FUT y te ibas al régimen parcialmente integrado o el régimen de renta atribuida, que son de las grandes y medianas empresas, tú congelabas el FUT. Entonces, el segundo problema, que resulta que mucha gente que era pequeña se tuvo que quedar en el parcialmente integrado y aplicar la tasa plana de 9,45 porque el sistema nuevo que habían creado te cobraba un peaje. Y eso lo resuelve la reforma también. Y eso no se habla. Entonces, cuando hablamos de integración, hablemos de peaje a las pymes, hablemos de cuántas pymes de menos 50.000 unidades de fomento están en el régimen parcialmente integrado. 17%. ¿Se compensa la situación de las pymes cuando se habla de los beneficios que tiene la reforma también? Sí, lo que pasa es que la reforma trae una serie de beneficios. De hecho, desde el Congreso justamente se quiere, lo que hablábamos al principio, se quiere conversar sobre esta reintegración para llegar a un acuerdo político, pero pensando que el proyecto de reforma tributaria, donde hay consenso, es justamente en el beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Sí, es cierto, y yo creo que en eso se ha hecho la mejora, pero lo que te quiero decir es que cuando hablamos de integración, Igual afecta. hablamos en definitiva que afecta a un 17% de empresas chicas, hablamos que los registros contables y tributarios son un lío y que operativamente generan problemas, y hablamos que la carga de tributario desincentiva la inversión. Entonces tenemos un problema que el inversionista va a buscar el mejor lugar donde invertir. Y obviamente eso perjudica el desarrollo del país. Además, personalmente creo que el sistema del FUT, esto que la empresa pague y postergue el dueño mientras reinvierte la empresa, ha generado el ahorro privado del país de los últimos 32 años. Y es cosa de las estadísticas. Lo que fue eliminado el FUT con... Que fue mal eliminado porque era un sistema que servía, que tenía algunas debilidades, algunos loopholes, y para eso se hizo una norma general antilusiva, se taparon los hoyos. ¿Debería haber sido formulado más que eliminado? Absolutamente. Porque de hecho recuerdo yo la discusión de la anterior reforma tributaria, el FUT tenía un papel protagónico donde, claro, era más bien un concepto, pero fue una bandera ahí. Y además que el FUT lo único que significa que el dueño posterga la tributación. Si el FUT, y por lo tanto la utilidad de la empresa, como es compartida con la utilidad del dueño, hay una parte de esa carga tributaria que está pendiente de tributación. El fisco se restringe, genera estos flujos y se los deja en manos del privado. Y el privado contrata, genera empleo, genera desarrollo y obviamente aumenta el PIB y genera más pago de impuestos. Y eso lo podemos ver en la historia. Sí, desde la CPC, ¿cómo han visto la discusión legislativa, política? Porque finalmente es en el lugar donde evidentemente va a salir algún tipo de reforma tributaria. De hecho, he visto varias entrevistas de miembros del empresariado que dicen aquí entró un proyecto A y va a terminar saliendo un proyecto X. O sea, completamente distinto. Lamentablemente todas las tramitaciones legislativas son muy similares. Parte un proyecto de ley y hay mucha discusión, sobre todo en los temas laborales y tributarios, que son muy políticos, sociales y no técnicos. Entonces a veces uno con buenas intenciones trata de generar algún apoyo, pero esa norma que explica genera otros problemas. Entonces la visión es que se ha alargado mucho, la Cámara de Diputados más de un año. La reforma Bachelet duró un mes en la Cámara de Diputados y fue aprobada ampliamente. Aquí se demoró muchísimo. Tuvieron que llegar a un acuerdo firmado entre oficialismo porque se equivocaron, porque dedicarse muy poco, dedicarse mucho, en el fondo tiene que haber una dedicación razonable. De hecho, la gran discusión que hubo en la Cámara de Diputados fue básicamente cómo se compensaba la integración de los más ricos. Claro. Se decían que los 890 millones, 800 millones de pesos, o de 800 millones de dólares, lo que es la integración, pero esos 800 millones de dólares, hay 400 millones de dólares que favorecen a los más ricos o algo así. No es el total. Y dijeron, ¿cómo compensamos a los más ricos? Y empezaron con el market maker, con los retiros desproporcionados, con la contribución del 1% regional. Y cuando se compensó, ahora dicen, no, ahora queremos reintegrarlo. Entonces, toda esta discusión hace
y genera incertidumbre jurídica en el empresario, en los asesores, en la gente, y por lo tanto esto hay que resolverlo una vez por todas. El presidente de la CPC, Alfonso Uceda, ha dicho varias veces, yo recuerdo, que esta discusión con respecto a varias reformas, pero específicamente a la reforma tributaria, genera ese punto, incertidumbre. ¿Cómo explicar a la gente esa incertidumbre? Muchos dicen, pero ¿por qué incertidumbre si finalmente las empresas siguen trabajando, la inversión se sigue teniendo que desarrollar y la discusión legislativa no puede entorpecer y ser una excusa, dicen algunos, para que los empresarios digan, aquí si esto no se resulta, nos vamos a ir todo al tacho? Claro, lo que pasa es que cuando uno evalúa un proyecto, tiene que evaluar, ¿no es cierto?, la rentabilidad de ese proyecto. Y la rentabilidad del proyecto se mide después de impuestos. Y por lo tanto no es lo mismo un proyecto, una tasa de 27%, que una tasa de 25%. No es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando yo genero esa utilidad y después la retiro, como en el caso de un inversionista extranjero, que pueda pagar 44, 45%, 35%. O sea, las cargas tributarias no son un elemento determinante, pero son un elemento importante como es la estabilidad política de un país donde van a invertir los agentes. ¿Y son necesarios para ir evaluando lo que se va haciendo en el futuro? Por supuesto, uno tiene que evaluar mediano y largo plazo. En el corto plazo está la pyme. Las grandes empresas, que son las que generan mayor cantidad de trabajo y mayor desarrollo al país, lo miran en mediano y largo plazo. Y hoy día el mediano y largo plazo no se ve claro porque ni siquiera hay certeza de que aprobando esta reforma no haya a venir 2 o 3 años después una nueva reforma. Ese es el problema que tenemos hoy día. De hecho, el argumento del gobierno ha sido que la reforma tributaria va a significar un aumento a nivel de crecimiento económico. Sí. ¿Se ha quedado en eso? Así es. Están Claro, porque la estabilidad y la tranquilidad va a permitir que las empresas que están esperando hacer inversiones e iniciar nuevos proyectos se sientan más seguras con un piso, ¿no es cierto?, más concreto. De hecho, te voy a comentar que aquí dentro del proyecto de ley viene la famosa DECOM, que es la Defensoría de los Derechos del Contribuyente. Sí, que es un punto bien Que es un importante punto- y que tiene un consenso. Sí, yo creo que Bastante consensuado. hay 2 temas importantes, la reintegración, que es todo el tema de impuestos a la renta, donde hay mucha discusión, y los derechos de los contribuyentes, en donde hay bastante consenso. ¿Ya? La DECOM, de alguna manera, es una copia de lo que es la PRODECOM en México, que ha sido muy exitosa. Y la PRODECOM llegó a un acuerdo con el gobierno que no modificaran más las leyes tributarias, Que la dejaran ahí. para darle garantía a los contribuyentes. Es decir, Entonces, una ley que terminó creando un organismo, el mismo organismo creado por la ley, ha que ya llegado no a un haga más acuerdo. leyes. Exactamente. Ha influido justamente en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo de evitar estar haciendo estos cambios que no generan ninguna ayuda. Bien, Cristian, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Un tema que es necesario hablarlo desde lo técnico, pero también la discusión legislativa que se está desarrollando y que seguimos aquí en Canal 24 Horas. Gracias nuevamente. Gracias, Nicolás. Que tengan un buen sábado. Ahora, Vamos al centro de Santiago, Plaza Baquedano, porque a esta hora ya ha comenzado esta manifestación de los distintos grupos mapuches junto a organizaciones sociales que están en este 12 de octubre desarrollando esta manifestación por el Día del Encuentro de los Dos Mundos, una marcha que había sido ya autorizada por la Intendencia Metropolitana. Estamos con imagen en vivo justamente de lo que se desarrolla hasta ahora en Plaza Italia con distintas organizaciones, comunidades mapuches que se han hecho presentes en el centro de Santiago para esta manifestación que también se había dado en años anteriores, siendo este 12 de octubre, recordando también lo que ha sido parte de las distintas demandas por parte del pueblo mapuche, la región del Biobío, la región de la Araucanía y la contraparte, lo que ha sido también esta situación bien compleja, histórica que se ha vivido en estas regiones y, como comentamos, también la revisión de la prensa, el diario La Tercera, donde hay datos que se han estado entregando en las últimas semanas con respecto a eso. Ojo, por supuesto, también con lo que vaya a suceder en el centro de Santiago con esta marcha que comenzó alrededor de las 11, 11 y cuarto de la mañana y que va a estar desarrollándose hasta calle Chaurren, si no me equivoco. Hay cortes de tránsito, por supuesto, también que se van a estar dando. De hecho, aquí ya en la UST del Ministerio de Transporte, ahí, por ejemplo, y tenemos imagen en vivo de lo que es el corte justamente de las calles ahí por la Alameda. Ya la UST del Ministerio de Transporte dice: si va al centro, atento o atenta a los desvíos de tránsito. Se dio inicio a la marcha Encuentro de los Mundos por la calzada sur de la Alameda entre Plaza Baquedano
y Echaurre. Le cuento de inmediato los desvíos, de hecho, para tenerlo en consideración si usted tiene que ir al centro de la capital. Alameda del Oriente en Manuel Rodríguez para los automóviles y Avenida España el desvío para los buses. Además, Tomás, al norte Avenida Providencia, al poniente en Manuel Montt los autos y Arzobispo los buses. Desvíos en Vicuña Maquena, al norte en Rancagua y Santa Rosa al norte en Tarapacá. Son algunos de los desvíos que se están se establecieron hace bastante rato, evidentemente. Recordemos que los desvíos de tránsito tienen que estar justamente en esa línea, ya con antelación para lo que es esta manifestación, esta marcha por la conmemoración del Día del Encuentro de los Dos Mundos, el clásico 12 de octubre, que ha ido cambiando de nombre, pero que se mantiene también con la importancia que tienen los pueblos originarios a nivel internacional, no solamente en nuestro país. Hay actividades culturales, por supuesto, que se van desarrollando, bailes mapuches que se están desarrollando durante esta manifestación que va a desarrollarse por la calzada sur de la Alameda. Vamos a estar atentos con nuestros equipos ante cualquier situación ahí en el centro de Santiago con esta marcha que se está desarrollando a esta hora. Bien, vamos a hablar también de otras noticias que fueron parte de la pauta durante esta semana. Un tema bien elevado, jurídico, pero que vamos a poner aquí en la mesa de semana 24. Le ponemos el contexto. Una pugna entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que ya son dos pesos pesados, evidentemente, con respecto a las competencias, a las potestades, atribuciones. La Corte Suprema señala, para hacerlo bien cortito, vamos a estar conversando con nuestro entrevistado, que puede, de alguna manera, a través de recursos, revisar lo que son las resoluciones del Tribunal Constitucional, algo que el TC dice no da lugar porque la Carta Magna no lo permite. Vamos a estar con todo eso. Hay un tema bien interesante y bien necesario, porque lo vamos a acercar, por supuesto, a ustedes que nos ven a esta hora. Para eso ya estamos con Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Emilio, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Yo hablo de una discusión bien elevada porque estamos hablando de la Corte Suprema, el máximo tribunal del Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional, donde aquí se ha hablado de todo, ha habido una traslape, decía el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el día de ayer, de las atribuciones de uno y de otro. Hay algunos que dicen, efectivamente, está yendo por sobre sus atribuciones la Corte Suprema al decir que puede revisar resoluciones del TC a primera. ¿Cómo lo has visto tú? A ver, mira, lo primero que yo tengo que decir es que este conflicto, un conflicto de esta naturaleza, con este tipo de declaraciones de la tercera sala de la Corte Suprema, la respuesta del Tribunal Constitucional, ¿no? Después las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, el ministro Haroldo Brito, y después la nueva declaración de la tercera sala de la Corte Suprema, es algo que desde la reforma constitucional del año 2005, que le otorga nuevas facultades al Tribunal Constitucional, no habíamos visto una pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional de esta naturaleza. Siempre han habido desacuerdos, siempre han habido declaraciones más bien, pero esta ha sido de día a día bastante más intensa. Así es, y yo creo que eso, Nicolás, es malo para el sistema jurídico, eso es malo para la seguridad jurídica, genera incerteza jurídica y afecta finalmente el Estado de Derecho. Mire, y la verdad es que sorprende y cuesta entender el por qué surge este conflicto. Porque la verdad es que, mira, la Corte Suprema lo que hace, en este caso, es revisar un recurso de protección, una acción de protección respecto de la procedencia o no de este recurso para funcionarios municipales que alegan tutela laboral, vale decir, la aplicación de normas del Código del Trabajo. La Corte rechaza eso, ¿no? Lo considera improcedente, pero en los considerandos de su resolución dice que está facultada, si es que las decisiones que adopta el Tribunal Constitucional se apartan de la Constitución o la ley, de revisar esas resoluciones. Y esa es una interpretación, la verdad, que la Corte Suprema hasta ahora no había hecho nunca. Para entenderlo, Emilio, de alguna manera del caso mismo de estos funcionarios municipales, del caso que está revisando la Corte Suprema, terminamos a una situación distinta, más bien desviado, podríamos decir, del caso originario. Así es. Es más para poner, digamos, una incidencia en términos del sistema y no del caso mismo. O sea, lo que efectivamente, Nicolás, lo que quiero decir es que la Corte Suprema, la tercera sala, podría haber resuelto lo mismo y no haber dicho nada de esto, que es primera vez que lo dice. Además, hay otro elemento que yo creo que es bien relevante decirlo.
La Constitución, no quiero entrar en tecnicismo, ¿no? Pero la Constitución establece en el artículo 94 expresamente que las decisiones, las resoluciones que adopte el Tribunal Constitucional no son impugnables, ¿no? Entonces, claro, la Corte Suprema, la tercera sala, hace una interpretación respecto de si es que la protección, el recurso de protección, es un recurso o es una acción constitucional. Y es una interpretación, la verdad, a lo menos discutible, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, uno podría decir, mira, el recurso de protección es una acción constitucional porque tutela derechos fundamentales. Y, en definitiva, no hay derecho sin acción que lo tutele. Recurso de protección pensando en un derecho a réplica, por ejemplo. O derecho no, o la afectación de cualquiera de los derechos que están establecidos en el artículo 19 de la Constitución. El punto es que, bajo esa lógica, entonces, la tercera sala de la Corte Suprema dice, mira, la Constitución habla de recursos. O sea, el Tribunal Constitucional, sus resoluciones no son susceptibles de ser recurridas o de recurso alguno. Y como este no es un recurso, es una acción constitucional. Es una interpretación muy, ¿cómo decirlo? Para ponerlo bien en simple, muy novedosa, claro, digamos, la ¿no? interpretación dice el Tribunal Constitucional es la última palabra. Claro. Claro. O al revés, la Corte Suprema dice, eso es lo que dice la Constitución. Sí, claro. Y la Corte Suprema lo que dice, mira, ¿sabes qué? No, aquí no estamos hablando de que las decisiones o resoluciones que adopte el Tribunal Constitucional no podemos revisarlas, podemos revisarlas. Y eso es algo novedoso y muy complejo, ¿no? Pero aquí se genera una pugna evidentemente entre la Corte Suprema, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que ya de hecho se había anunciado desde el gobierno, y aquí vamos a otro actor, porque aquí se ha dicho quién es el que dirime, quién es finalmente el juez para dos jueces. Eso es lo complicado de la historia. O sea, desde luego aquí hay lo que se denomina una contienda de competencia que el sistema no prevé cómo resolverlo. Claro. Mira, hay contiendas de competencia que están previstas entre la Contraloría y el Ejecutivo, sí, o eventualmente entre la Contraloría y los tribunales de justicia. Bueno, y la Constitución establece que, por ejemplo, el Senado puede resolver esas contiendas de competencia. Pero en este caso no hay un mecanismo que prevea la institucionalidad para resolver una contienda que se produzca de este tipo. Es primera vez. Porque no se había dado de forma tan patente. Y porque yo creo, mira, Nicolás, que aquí hay dos cuestiones que uno tiene que tener muy en consideración. Primero, yo creo que es una expresión de los déficits del sistema político y al final del día del sistema democrático, cuando los tribunales de justicia, cualquiera que sea la naturaleza, o si tú lo quieres, los órganos que ejercen jurisdicción, que son los llamados a resolver conflictos de relevancia jurídica entre las partes, entran a ejercer funciones que son más bien propias de la función ejecutiva, del gobierno y la administración del Estado. Y eso es muy interesante, ese punto, Emilio, porque lo hemos visto ya en otras ocasiones cuando la misma tercera sala del máximo tribunal, donde preside Sergio Muñoz, quien fue presidente de la Corte Suprema, está revisando, por ejemplo, los casos con respecto a las alzas en las ISAPRES. Y es finalmente la interpretación que se ha dado es la Corte Suprema tiene que tomar cartas en este asunto porque el poder político, apuntando al legislativo y al ejecutivo, no han podido dictar normas o trabajar normas que logren de alguna manera evitar esta judicialización de casos. Así es. Y es lo que hace como contrapartida el Tribunal Constitucional, como por ejemplo hace algún tiempo atrás, genera una figura, a propósito del, no sé si te recuerdas de la legislación que regula el aborto en 3 causales, sí, cuando generó la figura pero generó la figura de la conciencia institucional, en donde es una figura que hasta antes de ese fallo no habíamos discutido, ¿no? O sea, la conciencia es de las personas naturales, no de las instituciones. O el Tribunal Constitucional hizo lo propio también cuando no le entregó facultades o atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias al CERNAC en el proyecto de ley que se discutió en algún momento sobre entregarle más funciones o atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras al CERNAC. Entonces ha ido mutando el sistema judicial por una falta que se ha dado en los otros poderes, ¿no? O sea, lo que ocurre es que esto es lo que se denomina o lo que se ha denominado el activismo judicial. Ya. Lo que ocurre es que cuando hay ausencia, ¿no?, o déficit legislativo o en el diseño o formulación de políticas públicas, los tribunales, en un hecho que a mí me parece riesgoso para la institucionalidad, llenan ese vacío a través de sus resoluciones judiciales. Y entonces no ejercen la función jurisdiccional propiamente tal.
lo que hacen es intervenir en acciones que son propias de la función ejecutiva, del gobierno y la administración del Estado. Ahora, hay un punto acá, desde la interpretación de este contexto, que es finalmente el origen de esta pugna entre los dos. Finalmente, las declaraciones que entregó el ministro de Justicia durante la semana, el mismo presidente de la República, se habla de que es la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional quienes están, por la Constitución, obligados a hacer cumplir la ley. Y si la ley tiene vacíos, de alguna manera tienen que tomarse atribuciones. Claro, nuevas, ¿no? lo que pasa es que... Eso es lo complejo, digamos, de esta... Y ahí pasa otra cosa. Una cosa es esto que yo te digo de una suerte de activismo, ¿no? De llenar algún vacío, algún déficit que hay en el diseño, en la implementación de políticas públicas, en la expresión legislativa o de los actos de la administración del Estado. Pero el otro tema, que es un tema que es creciente y una discusión jurídica en el mundo, es lo que dice relación con el entender el ordenamiento jurídico, los sistemas jurídicos desde el punto de vista material y no formal. ¿Qué quiero decir con esto? La Constitución es muy clara cuando dice, a propósito del Tribunal Constitucional, que sus resoluciones no son impugnables, no procede recurso alguno en su contra. Entonces, desde el punto de vista material, lo que la judicatura de pronto hace, más de las veces que uno quisiera, es entrar a interpretar el contenido o materialmente un precepto constitucional o legal más allá de lo que formalmente dice, más allá de lo que el texto legal o de lo que el texto constitucional expresa de forma explícita. Entonces, cuando entramos en esa discusión, un profesor con los que hemos estado conversando, tú comprenderás que toda esta situación ha sido conversación permanente en las facultades de Derecho y en el mundo jurídico, ¿no? Claro. Un profesor me decía esta semana, bueno, si el problema es cuando entramos a interpretar lo que la Constitución y la ley no dice que dice. Claro. Ahí entramos en un problema. Y un poco aquí ha pasado esto, ¿no? Entonces, al final del día, y eso es lo más delicado, ¿qué se produce? Se produce incerteza jurídica. Cuando hay incerteza jurídica se afecta el Estado de Derecho. Y los ciudadanos que recurren a los tribunales de justicia tienen que entender que tanto la Corte Suprema, los tribunales de justicia ordinaria, los órganos que ejercen jurisdicción, como el Tribunal Constitucional, son instituciones apegadas a la Constitución y a las leyes. Entonces se genera desconfianza institucional y eso es malo para todo el sistema. Claro, y este tipo de pugnas finalmente también refuerza a muchos que dicen tienen que haber reformas constitucionales. Reforma la Constitución, una nueva Constitución, si quiere uno ir más allá. De hecho, ya el ministro de Justicia señalaba que se estaban evaluando reformas constitucional para delimitar lo que eran las funciones y atribuciones, más que funciones, atribuciones del TC, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Mira, Nicolás, tan importante esto que tú dices, que el problema es que la ciudadanía, y esto lo van a entender múltiples estudios de opinión, y hay una discusión académica, entiende, y yo estoy muy de acuerdo, se requiere una reforma al Tribunal Constitucional. Y desde luego... Es apuntado más bien a la designación de ministros. A la designación, pero yo creo que hay un tema, y esto es opinable, te voy a dar mi opinión, yo creo que hay un tema que tiene que ver con el control preventivo obligatorio de la ley, ¿no? Que es un tema, la verdad, que desde mi perspectiva no resiste mayor análisis. No, mira, para ser simple, lo que el Tribunal Constitucional puede hacer está facultado por la Constitución para hacerlo, en el caso de las leyes interpretativas o las leyes orgánicas constitucionales. Un tipo de ley es hacer un control obligatorio previo, o sea, una vez que la ley ha sido aprobada en la Cámara de Origen y en la Cámara ha sido aprobada en el Congreso, se deriva al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, respecto de todo el proyecto de ley, puede decir que esa ley es inconstitucional y esa ley no nace a la vía del derecho. Eso es lo que se ha denominado la tercera Cámara. El trabajo legislativo de 2,5 o 3 años termina en nada porque el Tribunal Constitucional considera que es inconstitucional, inviable dentro de la Carta Magna. Y esa atribución que tiene el Tribunal Constitucional chileno, si uno la revisa en otros tribunales constitucionales, pues yo no soy de los que cree que no tenga que existir Tribunal Constitucional. Tiene que existir Tribunal Constitucional. ¿Pero para qué? Para determinar la inaplicabilidad de la ley o la inconstitucionalidad de la ley de manera ex post o a lo más respecto de un precepto específico en un caso específico, no respecto de todo el proyecto de ley. Bueno, revisar esas funciones, revisar la integración. Por eso es muy buena tu observación. ¿Desde qué perspectiva? Desde que aquí no es que uno esté defendiendo al Tribunal Constitucional o criticando a la Corte Suprema. Lo que uno está diciendo es que se requiere tener claridad y esta novedad
de la que nos habla la tercera sala hoy día es una novedad que finalmente es peligrosa para el sistema. Hoy día leía en un diario de circulación nacional una columna bien interesante a propósito de por qué ocurrió esto. Y eso es un misterio. Claro. ¿Por qué ocurrió esto justo en este momento y por qué a propósito de nada, a propósito de un recurso de protección que de este tipo han habido muchos que se discuten en la Corte Suprema, se genera este pronunciamiento? A mí eso me parece una interrogante y una incógnita difícil de resolver. Y que solamente van a poder contestar los ministros de la tercera sala de la Corte Suprema. De hecho, se le preguntaba durante la semana al presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, y él dijo, esta no es la visión institucional, esta es la visión de la tercera sala. Pero evidentemente uno dice, bueno, finalmente, claro, siempre ha habido esta pugna por las atribuciones. Y quería ir a ese punto también, Emilio, en ese sentido. Es un tema bien alto en términos jurídicos, intelectuales, y muchos podrían decir, ¿en qué me puede afectar a mí como ciudadano? Ya estábamos comentando por lo menos un dato. La tercera sala de la Corte Suprema ve temas que son de alta incidencia pública, bastante ciudadanos, no solamente el ISAPRE, sino otros también que están ahí. El Tribunal Constitucional va a tener que revisar si es admisible o no este recurso de protección, este recurso presentado por la Corte de Apelación de Antofagasta con respecto al eventual retiro de fondos de la AFP. O sea, es también acercarlo a lo que es esta discusión tan alta a la ciudadanía común y corriente. O sea, mira, yo soy de los que cree que lo más probable es que el Tribunal Constitucional declare que el decreto ley 3.500 que regula el sistema de administradoras de fondos de pensiones no es inconstitucional, es constitucional a propósito del requerimiento que hace la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ¿no? Pero claramente el Tribunal Constitucional va a tener que fundamentar muy bien cómo queda la jurisprudencia que él de manera sostenida ha mantenido en materia de derecho de propiedad, ¿no? Porque finalmente los fondos de propiedad, ¿de quién son? De la señora, del titular, ¿no? Y claro, por una cuestión que va a afectar a todo el sistema, seguramente va a declarar que ese decreto ley 3.500 es armónico con la Constitución. Claro. Pero de nuevo, el problema es la política pública. Y ese problema, y ese es el otro problema, valga la redundancia, no lo pueden resolver los tribunales de justicia. Justamente. Bien, Emilio Oñate, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema que va a seguir, de todas maneras, generando, no sé, polémica, pero sí discusión, por lo menos. Gracias a ti, Nicolás. Gracias, un gusto, que esté muy bien. Bien, seguimos revisando parte de la prensa el día de hoy, las portadas de los diarios más importantes de nuestro país. Y aquí tenemos la cuarta, la tía Sonia, inconfundible ahí en su portada, que dice, guardó el pelo limpio. Estoy entrando aquí para ver bien de qué se trata, porque no logro ver bien la bajadita, pero... Ah, estuvo cumpleaños, Nicolás Mazú, claro, por ahí va. Grande, ¿ah? Aquí lo estoy viendo, de hecho, la fotografía. Claro, mamá de Nicolás Mazú quiere hacer un museo de su hijo y mostrar el gorro y chasca con que ganó el oro en Atenas solo y junto a González. Yo creo que ese museo iría a harta gente, fíjate. Creo que sí. En otras noticias, que destaca la cuarta en su portada de día sábado, Robinson Méndez también recibió bala loca y se cuadra con Baltasar. Recordemos, ya estábamos hablando al principio del programa, esta tragedia que vive una familia en la comuna de La Pintana luego de que llegara una bala a la pieza de esta guagua de 9 meses. Bueno, aquí nos cuenta la historia de Robinson Méndez, jugador de tenis paraolímpico, que también recibió una bala perdida, bala loca, bala asesina, como dijo el ministro Andrés Chadwick, y dentro de su historia, bueno, su historia terminó bien, pero claramente fue una tragedia en ese punto. Además, la U ganó gracias a la Virgencita de Ayuni 4-1 ayer, Cobresal, Copa Chile, ya lo estábamos comentando aquí en Canal 24 Horas. Un respiro para el cuadro de León, que la ha visto muy mal durante este año. Parte de las noticias que se destacan el día de hoy, además de todas las claves para entender la COP25. Importante esta reunión de las Naciones Unidas que se va a desarrollar en nuestro país a fin de año. En diciembre tenemos a PEC y luego COP25. La cuarta lleva todas las claves para entender de qué se trata y no solamente pensando en lo que son las autoridades que van a estar en Chile, sino la COP25 ciudadana, que ya tiene de hecho varias iniciativas y eventos que se están desarrollando a lo largo del país. Seguimos la revisión de la prensa a esta hora y vamos con
El Mercurio, que en su portada, cuerpo A, destaca una noticia que ya estábamos comentando durante los últimos minutos. Guerra comercial. Estados Unidos y China anuncian acuerdo significativo y presidente Trump dice que se firmará en cumbre APEC en Santiago, volviendo a lo que comentábamos. Primero, este acuerdo parcial que anunció ayer el presidente de Estados Unidos, guerra comercial que ha tenido impacto a nivel internacional, también en nuestro país. Y la otra noticia que, con sus dichos, estaría confirmando su asistencia a la APEC, al Foro Asia-Pacífico, que se va a desarrollar en noviembre. Todavía no ha habido confirmación desde la Casa Blanca, pero ayer en esta conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente Trump decía: vamos a estar en Chile, podríamos estar ya firmando este acuerdo con el presidente de China, Xi Jinping. Otras informaciones que destaca la portada del Mercurio: entrevista con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Si no mantenemos la puerta abierta para un acuerdo con la DC, no ganaremos la presidencia, fíjese. El presidente del Partido Comunista se abre entonces a eventuales acuerdos electorales con mira de cara a lo que son las presidenciales ya de 2 años más. Ojo con eso. Hemos visto cómo la pugna entre el PC y la ADC ha ido increciendo en el último tiempo. Además, entrevista al director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. También calidad de servicio y desarrollo tecnológico, las claves que habrían atraído a Uber para comprar Cornershop, una operación que se cerraría en el año 2020. Y en la revista El Sábado, un día en el planeta Niemann. Ahí un seguimiento a Joaco Niemann, el gran golfista de nuestro país, su historia, su fulminante ascenso y su adaptación a la elite mundial del golf. Algunos de los temas, los contenidos que trae el Mercurio y sus suplementos en este día sábado. Bien, hacemos una breve pausa, nos quedan temas, nos quedan muchos más contenidos aquí en Semana 24. Vamos y volvemos. En conocer Miami, bueno, Pro Vacations junto a los mejores hoteles, el Duville, Marriott, Westgate y Parking, se unieron para hacer posibles estas increíbles vacaciones. Incluye 4 días en la mágica ciudad de Orlando, visitando Disney World, 4 días en la capital del sol, Miami, además de 3 días en un espectacular crucero a las Bahamas para 4 personas, todo con automóvil libre de kilometraje que recibes en el aeropuerto por todo el tiempo de tus vacaciones. Pero atención, porque este paquete tiene una vigencia de 18 meses desde el momento de su compra y las primeras 20 llamadas en este momento paga 1 y vacacionan 4. Sí, escucharon bien, paga 1 y vacacionan 4. Llama ya a Promo Vacations al número en pantalla, 800-914-066. Lo que fuera de esta increíble promoción son solo 20 cupos, el 800-914-066. Llama, infórmate de las condiciones. Promo Vacations te garantiza unas increíbles vacaciones. Bien, el día de hoy se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Vamos a estar conociendo de qué se trata. Han habido también políticas públicas apuntadas justamente a este tipo de tratamientos. Para eso ya estamos a esta hora junto a Mónica Gana, directora de la Fundación Casa Sagrada Familia. Mónica, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. A ver, primero que todo, hablemos del concepto de cuidados paliativos, de qué se trata y también el trabajo que hacen ustedes con la Fundación. Bueno, los cuidados paliativos, el cuidado que se le da a los enfermos, y siempre se ha entendido que es la etapa final de vida, pero ya ha avanzado esto y se entiende que los cuidados paliativos es paliar el dolor, y eso se debiera entregar desde el minuto del diagnóstico y obviamente al final, en la etapa final de vida, cobra mayor relevancia. Claro, había un cambio ahí, todo el proceso. Uno tenía la idea de que el paliativo era en el último minuto, cuando ya no quedaban otras opciones. Digamos. Cuando tú tienes un diagnóstico que amenaza tu vida, aunque no mueras de esa enfermedad, necesitas cuidados paliativos porque siempre hay que paliar el dolor en el fondo. Entonces, por supuesto, lo curativo tiene más relevancia al principio, pero cuando ya no se puede curar, los cuidados paliativos es lo único que quedan. Pero se ha establecido, como tú bien dices, que a través de todo un proceso de una enfermedad tienen que existir cuidados paliativos, considerando que el dolor provoca un problema en la calidad de vida del paciente. Exactamente. En el fondo, los cuidados paliativos debieran paliar el dolor físico, pero también hay toda la importancia que tiene el sufrimiento emocional de las personas y de la familia que rodea al enfermo. Entonces, los cuidados paliativos engloban al final a todo el grupo familiar y no solo el dolor físico, sino que todo lo otro.
Ahora, ¿cómo ha sido el desarrollo aquí en nuestro país del concepto y más que el concepto de la puesta en práctica de los cuidados paliativos? Mira, el concepto en el fondo está claro. Yo ahora, en el fondo como directora ejecutiva de Casa Familia, llevo 2 años investigando más del tema por el proyecto que te vamos a contar en el fondo, que es el que estamos desarrollando. Los equipos de cuidados paliativos son unos equipos maravillosos de profesionales que se dedican, imagínate lo que va a acompañar a morir, sobre todo nosotros que estamos acompañando a niños. Entonces, sin duda que es un trabajo que se viene haciendo ya hace varios años en Chile, pero está cobrando cada vez más relevancia y bueno, está todo más abierto a estudiar más, a que la academia prepare más médicos y que en fondo los pacientes puedan recibir los opioides y los medicamentos que necesitan en esos momentos. ¿Se necesita mayor preparación, mayor capacitación y mayor conciencia también de la importancia que tienen los cuidados paliativos? Exactamente, o sea, en fondo... No solamente la especialidad llegar en Chile no existe. No solamente llegar a inyectar un opioide, por ejemplo. Exactamente, es algo muy delicado y se necesita capacitar más gente, dotar de más personal los equipos de cuidados paliativos y tener más conciencia de la sociedad también, que en el fondo la muerte es algo que hay que hablarlo, que hay que tomarlo en cuenta y que cuando un familiar va a morir queremos estar acompañados y queremos hablar de la verdad, de lo que estamos viviendo, de lo que va a pasar, de mis miedos, cómo va a morir, qué puede pasar, qué sí, qué no, qué podemos hacer para disminuir ese dolor y no que sea, en el fondo, que no se hable del tema, esta conspiración del silencio, que no se habla porque puede doler, porque qué le va a pasar. Entonces, en la medida que se pone el tema en la mesa, se habla y, bueno, y lo afrontamos todos juntos y de la mejor manera y con profesionales que nos acompañan. ¿Cómo se enfrenta en esta situación? Porque tiene que haber una conversación con el paciente, la paciente, con la familia. Para usted es una situación mucho más complicada cuando hay niños involucrados en este hecho. Tiene que haber ahí una conversación, pero por sobre todo transparencia y entregar la realidad del hecho, ¿no? Exactamente, para eso están los profesionales que saben cómo enfrentarlo, cómo contarlo, pero sin duda que la transparencia, la verdad y que estén acompañados y llenos de amor es lo fundamental. Suponiendo que dolor no va a haber dolor físico, porque ya eso es lo primero que tenemos que en el fondo solucionar. Nosotros trabajamos con niños y en el fondo el proyecto que el que estamos dando a conocer sobre todo en este día es un hospice pediátrico, es un lugar que va a existir especializado para acompañar a los niños en su etapa final de vida. En el fondo ahí contar la importancia que tiene que las familias estén acompañadas. Vamos a entregar 4 servicios, que uno es el apoyo a la familia con el niño en la etapa final, los meses finales de vida, que vamos a necesitar que no tenga dolor, pero también necesitamos preparar a la familia porque el niño muere tranquilo si la familia está tranquila. Claro. Se va traspasando ese sentir en el día a día. Nosotros hemos acompañado a muchos niños que es muy difícil, en la etapa final. O sea, para una mamá pedirle que deje partir un niño, o sea, uno no se lo puede imaginar, los que somos papás, pero es necesario. Entonces, para eso se necesita una contención. Y en los países desarrollados el proyecto, o sea, el modelo hospice es muy conocido. En Sudamérica no existe. Entonces, pero es un centro, es una sección de los centros asistenciales, por ejemplo, que están habilitados para eso. No, lo que nosotros vamos a empezar a construir a fin de año es una casa. Nosotros hemos trabajado 18 en una casa de acogida para niños mientras reciben el tratamiento oncológico. Ahora vamos a construir una casa que va a ser especializada en entregar cuidados paliativos y que no va a ser solo para el niño con su apoderado, como es ahora nuestra casa acogida, sino que va a ser para el grupo familiar completo. O sea, si pueden estar los hermanos, tienen posibilidad de estar. Si la abuela quiere acompañar... O sea, pueden quedarse ahí. Pueden quedarse. Día y noche. Exactamente. Que vivan ahí el proceso en la medida de lo posible, en fondo, en la medida que puedan acompañarse, que estén contenidos, que no tenga dolor el niño, que hayan enfermera capacitada para cuidados paliativos, psicóloga. Entonces vamos a poder entregar ese apoyo para esos últimos meses de vida, pero también vamos a recibir a familias que pueden estar en Santiago viviendo este proceso y claudican, y en el fondo los vamos a recibir por un periodo hasta que ellos se sientan seguros y puedan volver a su casa. Vamos a acompañar a domicilio también, en el fondo porque entendiendo que el mejor lugar para morir para todo el ser humano es la casa, claro, para un niño también, pero este lugar nace para las familias que no tienen dónde, en el fondo que no tienen porque la casa no tiene las condiciones, porque la familia no se siente capacitada, porque viven de allegados, porque son migrantes. En el fondo, bueno, hay un grupo de familias que necesitan un lugar donde morir tranquilo. Necesitan que sus hijos mueran en un lugar tranquilo. Claro, no solamente la casa misma, sino quienes componen la casa, desde la familia, que es, me imagino, lo más importante, pero también el grupo de profesionales, de especialistas que van acompañando a los niños y también a la familia. Segura. Claro. Porque lo que pasa es que da mucho miedo. O sea, que a ti te digan que tu hijo va a ir a morir a la casa, yo creo que da terror. Entonces, si el equipo, en el fondo, si ellos no tienen las condiciones para que el equipo de cuidados paliativos vaya a su casa, a domicilio, que los acompañe,
nosotros vamos a tener este lugar. Ahí la estamos viendo, de hecho, ¿no? Este es Eso sí, eso es el render en el fondo. Esos son nuestros niños de la Casa Sagrada Familia, que es la casa que tenemos ahora. Mónica, ¿y cuántos va en este primer paso, me imagino, del proyecto? ¿Cuántas familias va a poder recibir o cuántas personas? El proyecto, en el fondo, son 9 familias. Ya. Que ahí calculamos que van a ser aproximadamente 4 personas por familia, en el fondo, de unas 36 personas. Claro, tiene unas limitaciones, evidentemente, por la capacidad y la demanda que puede existir en este caso. Pero creemos que para partir con 9 como estos departamentos vamos a estar bien. Hemos visitado casi todas las unidades de cuidados paliativos del sistema público y la verdad que es una necesidad. Nosotros lo sospechamos porque llevamos 18 años acompañando a niños oncológicos. Sí. Pero ha sido una realidad que nos ha asombrado, que nos ha emocionado y que es imposible no ayudar. Y vamos a recibir a niños oncológicos como los que nosotros tenemos, pero también no oncológicos. En ese punto, Mónica, ¿por qué llegan a la necesidad de construir esta casa? Con lo que tú me decías, la experiencia que han tenido en los distintos secciones o centros de cuidados paliativos. Falta ese lugar propio de una familia, ¿no? O de una persona que esté cercana a un niño o una niña, que muchas veces, claro, las familias son completamente distintas. Sí, falta ese lugar y también pasa que en la realidad del país, no sé, lo que nos pasa a los niños que nosotros conocemos en nuestra fundación, son familias que sí tienen que trasladar a recibir el tratamiento oncológico. Entonces también pasan 4 años fuera de su lugar y hay muchas que no quieren volver con el niño a morir y prefieren quedarse en Santiago. Y esas familias tenemos que darle un espacio adecuado y en nuestra casa acogida no lo tenemos. Bien, Mónica Gana, directora de la Fundación Casa Sagrada Familia, felicitaciones, todo el éxito Muchas para gracias. este proyecto y gracias por acompañarnos también hoy día. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, vamos al centro de Santiago, ya se lo comentábamos, marcha en el día 12 de octubre, desgraciadamente incidentes que se están desarrollando en la Alameda a esta hora, confrontación entre los manifestantes y la fuerza policial, detenidos como podemos ver ya están siendo parte de esta lamentable postal, una marcha que había comenzado de manera completamente pacífica desde Plaza Baquedano y que desgraciadamente termina con estos incidentes, con la irrupción del carro lanzaguas de carabineros y también funcionarios en un sector solamente de la calzada sur de la Alameda, aunque ya han traspasado parte de lo que está autorizado por la Intendencia Metropolitana. Vamos a preguntarle todos los detalles a Andrea Pino, que está en el lugar. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La columna de personas ya avanza hacia el Cerro Santa Lucía, Cerro Huelén. Acaban de pasar por el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica en esta marcha por la resistencia mapuche o marcha por la lucha mapuche, tradicional movilización en esta fecha del año en que el pueblo mapuche se manifiesta este año por varios temas, la defensa del agua, la tierra y los territorios, entre otros. Además, las dudas que existen respecto de la continuidad de la consulta indígena son parte de los temas de esta marcha que va a hacer un alto precisamente aquí en el Cerro Huelén. Aproximadamente 10 minutos es lo que estaba programado de acuerdo a la información que ha proporcionado las organizaciones convocantes. Deberían detenerse aquí unos 10 minutos para luego avanzar hasta calle Echaurren. Marcha autorizada por la Intendencia Metropolitana que comenzó a las 11 de la mañana en Plaza Italia y, como decíamos, debería terminar cerca de las 2 de la tarde en calle Echaurren, en pleno centro de Santiago. Hasta ahora se desarrolla con normalidad, pero estamos viendo el lanzamiento de artefactos explosivos, de bombas molotov a carabineros, y hace un rato también la acción de fuerzas especiales que actuó con el carro lanza agua y también el carro lanza gases. La última parte de esta columna, ustedes ven que se están produciendo los desórdenes, pero el comienzo avanza con bastante normalidad. Así lo había hecho por lo menos en gran parte del comienzo de esta movilización. Ustedes lo ven, se desarrolla con completa normalidad el comienzo, pero los desórdenes se registran ya hacia el final, muy cerca del frontis de la Casa Central de la Universidad Católica. Ya están pasando los primeros manifestantes por el Cerro Santa Lucía y estamos muy pendientes de el desarrollo de esta marcha por la lucha mapuche o marcha por la resistencia del pueblo mapuche, a la que han convocado organizaciones y comunidades mapuche
en Santiago, y lo decíamos, los temas presentes este año tienen que ver con la defensa del agua, la tierra y los territorios, entre otros. También los proyectos de inversión en los territorios particularmente, y sin duda uno de los temas presentes también en esta movilización tiene relación con el asesinato de Camilo Catrillanca ocurrido en noviembre del año pasado. Estamos muy pendientes del desarrollo de esta movilización, de esta marcha, que como decíamos, el comienzo se desarrolla en completa normalidad. Sin embargo, hacia el final de esta columna de personas ya se están provocando incidentes justo cuando van pasando por el Cerro Santa Lucía. Fuerzas Especiales está siguiendo esta movilización y ya veíamos la acción del carro lanzaagua y lanzagases, pero vemos que el comienzo al menos se desarrolla con completa normalidad. Nicolás. Claro, Andrea Pino, tú que estás ahí frente del Cerro Santa Lucía, donde está pasando la parte de la manifestación, esta marcha mapuche. 2 puntos, ellos caminando tranquilo, vemos también a gente bailando con distintas manifestaciones, pero ya en el final de la columna hemos visto cómo carros lanzagases, los guanacos también, los carros lanzagua han estado en ese lugar producto de que hay incidentes aislados, lanzando piedras, algunos palos y también artefactos incendiarios. Solamente uno pude ver ahí, lo que por supuesto es muy preocupante, pero ahí tenemos justamente la imagen del incidente aislado. Vemos como carabineros y fuerzas especiales de carabineros siguen ahí atentos a lo que es parte de esto, sin tener un enfrentamiento más bien directo, pero sí con el lanzamiento de piedras y otros objetos por parte de algunas de las personas que están al final de esta manifestación. La otra imagen, la manifestación caminata tranquila por la calzada sur de la Alameda, una marcha autorizada por la Intendencia Metropolitana. Ya comentábamos también durante semana 24 y los distintos informativos de Canal 24 Horas, hay desvíos que por supuesto van a ir cambiando mientras esta columna de personas va llegando hasta Plaza Echaurren. Por ejemplo, los desvíos que nos informa la OST del Ministerio de Transporte son los siguientes: Alameda al Oriente, Manuel Rodríguez para autos y Avenida España para buses; Providencia al Poniente, en Manuel Montt, autos y Arzobispo buses. Ojo que ya Providencia podría estar siendo restablecido evidentemente porque ya no hay manifestación en ese lugar, pero hay que estar atentos porque generalmente son con mucho tiempo de antelación los desvíos y también se espera que gradualmente se vaya normalizando el tránsito. Vicuña Maquena al norte en Santa Isabel, Santa Rosa al norte en Tarapacá y San Antonio por Vergara. Ahí son algunos de los desvíos que se están presentando a esta hora en el centro de la capital, producto de esta marcha mapuche, que como vemos tiene 2 caras, la imagen dividida ahí en su pantalla, a mano izquierda la expresión cultural y en el otro lado, desgraciadamente, los incidentes aislados. Volvemos contigo, Andrea Pino, para tener más detalles de lo que está sucediendo a esta hora ya con incidentes que comienzan a ponerse un poco más complejos. Sí, está llegando el grupo a calle Maquíver y muy cerca de los paraderos del Transantiago. Personas encapuchadas, grupos encapuchados lanzaron panfletos y también algunos artefactos a los locales comerciales que están muy cerca acá y también en el paradero del Transantiago. Como tú decías, 2 caras que tiene esta movilización. Por una parte, una expresión cultural, bailes, a propósito de esta marcha por la lucha mapuche, por la resistencia mapuche, y por otro lado, infiltrados, personas que van con banderas, aparentemente grupos anárquicos. Sí, ¿tienes, me escuchas, Nicolás? Sí, solamente comentarte la imagen a la izquierda, desgraciadamente, en un sector, ahí vamos a ver si me puede confirmar qué calle, hay un número de capuchados, 2 o 3, 4, que estaban tratando de ingresar a una farmacia que tiene su reja, por supuestamente, abajo, pero los indiciales de siempre, los delincuentes que desgraciadamente participan de una marcha que, como tú comentabas, desde la punta, el grueso que son las personas que se están manifestando, camina sin ningún problema, pero a los alrededores se están desarrollando una serie de incidentes que ha podido captar nuestra cámara. Sí, así es. Ustedes seguramente tendrán mejor también perspectiva a propósito de los diferentes puntos desde las alturas en donde nos hemos ubicado, pero nosotros vemos al menos un desarrollo normal en la vereda norte, al menos de la Alameda, y en la vereda sur se están dando algunos hechos. Va Carabineros, va Fuerzas Especiales detrás de este grupo, actuando todo el tiempo con el carro lanzaagua y el carro lanzagases para detener esta situación
situación a propósito de personas infiltradas en esta marcha, que han lanzado artefactos explosivos, bombas Molotov, han dejado también panfletos y han intentado ingresar en algunos casos a locales comerciales que están ubicados aquí en la Alameda. Tránsito suspendido, como decías tú, desde bien temprano. Recordar que la convocatoria comenzó a las 11 de la mañana en Plaza Italia y se pretende finalice cerca de las 2 de la tarde en calle Echaurren. Vamos nosotros muy pendientes de cómo se está desarrollando esta marcha. Por el centro de Santiago se siguen lanzando bombas Molotov y sigue la acción de carabineros con el carro lanzaagua y el carro lanzagases mientras avanzan las personas hacia el poniente de la capital, en dirección al poniente hacia calle Echaurren, donde debería finalizar esta marcha autorizada por la Intendencia cerca de las 2 de la tarde. Volver a los temas que, como decía Nicolás, en una marcha en que tiene dos caras, ¿no? Una expresión cultural, la intención de poner en la mesa el debate, varios temas que interesan evidentemente al pueblo mapuche, que tienen que ver con la defensa del agua, la tierra, los territorios, al menos así lo dice la convocatoria. También los temas relacionados con la consulta indígena, los proyectos de inversión en los territorios, el asesinato de Camilo Catrillanca, la forma en que se va a resolver también este caso, parte de los temas que se quieren plantear a propósito de esta expresión, de esta movilización tradicional en esta fecha del año también, a propósito de la conmemoración del encuentro de dos mundos. Y bueno, estamos viendo ya el desarrollo, la forma en que se está desarrollando esta movilización por el centro de Santiago con estas dos imágenes, ¿no? Una expresión cultural que se desarrolla en completa normalidad y por otro lado personas infiltradas que están causando desórdenes también en el contorno, en los contornos de esta movilización hacia el principio y el final, y también por la vereda sur donde se han visto algunos desórdenes. De todas maneras, fuerzas especiales, carabineros, sigue la marcha de este grupo con, decíamos, la acción ya de los carros lanzaagua y lanzagases. Nicolás. Claro, Andrea, también complementar la información que tú entregabas con lo que está haciendo el desvío del tránsito, pero el cambio también que se está dando. Por ejemplo, ya está habilitado el tránsito de Vicuña Maquena al norte, a la altura de Santa Isabel, para quienes nos ven a esta hora, y comentar que el tránsito de Alameda del Oriente está desviado en Toro Mazote para los buses y General Velázquez para los autos, esto en Estación Central. Estamos con la imagen en vivo de nuestros equipos ahí en terreno, en las alturas, para lo que desgraciadamente se está complicando aún más porque ya, como lo decía Andrea Pino, incidentes aislados, el contorno de la masa de manifestantes en este día 12 de octubre, pero que terminan con el trabajo ahí del carro lanzaguas de carabineros. Estamos ahí, usted lo ve, la Torrentela, ahí al ladito de la iglesia San Francisco, donde como que se ha encajonado de alguna manera la marcha y lo veo un poco detenida. También Carabineros que está lejos, pero que ha entrado en algunos minutos para, me imagino, dar con algunos encapuchados o personas que han lanzado algún tipo de objetos en este rato que estamos mostrando a ustedes, esta marcha mapuche que se genera en el centro de Santiago, que ya está ahí a la altura de San Francisco. Y no se ha desbordado, por lo menos ya hay también algunas personas que podemos ver en la cámara, estaban tratando de sacar estas vallas papales que han sido dispuestas en la calzada de la Alameda justamente en estos minutos. Una marcha que tiene como destino calle Echaurren, tradicional entonces para lo que me imagino, Andrea, ahí te hago la pregunta si tienes información, actos culturales, alrededor de las 2 de la tarde estaría terminando esta manifestación, ¿no? Sí, se está desarrollando varios actos culturales en el curso de esta marcha. Además va un camión liderando esta marcha con las consignas que interesan al pueblo mapuche, y no sé si ustedes tienen perspectiva, pero la marcha que avanzaba por la vereda norte ahora se ha trasladado a la vereda sur de la Alameda, y ya vemos que están prácticamente llegando a el sector de Universidad de Chile, donde está emplazado el Instituto Nacional, la Casa Central de la Universidad de Chile. Está llegando ya el grupo a ese lugar, han pasado o están pasando los últimos por la iglesia San Francisco, ya en dirección prácticamente al Palacio de la Moneda, hasta avanzar a calle Echaurren, más hacia el poniente. Sigue Carabineros siguiendo esta columna de personas, están
custodiando también, y vemos todavía, seguramente ustedes tendrán otra imagen también, la acción del carro lanzaagua que está actuando aparentemente, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver acá, ya en el comienzo de esta manifestación, de esta movilización. Desconocemos lo que está pasando en ese punto, más específicamente, ya lo decíamos, está llegando aparentemente al sector de Universidad de Chile, pero vemos la acción del carro lanzaagua todavía, así que suponemos que podrían haber incidentes aislados también en ese punto a propósito de esta movilización, que lo hemos dicho, tiene dos caras, ¿no? Una expresión cultural importante, instalar los temas que interesan al pueblo mapuche a propósito de esta tradicional marcha por la resistencia mapuche, por la lucha mapuche, pero además incidentes aislados que se han dado en el desarrollo de la marcha a propósito de grupos infiltrados, encapuchados, algunos que han actuado con bombas Molotov, entre otros artefactos incendiarios. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta marcha, que ha ido bastante rápido. Como decíamos, está autorizada hasta las 2 de la tarde, son las 12:30 recién. Vamos a ver cómo finaliza, cómo es la llegada finalmente a calle Echaurren y si se cumple la programación de esta marcha autorizada por la Intendencia Metropolitana hasta las 2:30 de la tarde. Claro, comenzó alrededor de las 11 de la mañana, como tú decías, Andrea, en Plaza Baquedano, tiene como destino Plaza Echaurren, ha ido bastante rápido el movimiento. También me imagino, evidentemente, por los infiltrados, por los encapuchados. También ahí uno podía ver algunos de los manifestantes que estaban dentro de la columna que comenzaron a lanzar objetos a carabineros. Un alto contingente policial que ha estado siguiendo a esta masa de personas, a esta marcha que sigue entonces por la calzada de la Alameda, ya pasando lo que es la iglesia de San Francisco, para tener una referencia. Y como ya comentábamos, hay algunos desvíos de tránsito que han sido ya suspendidos, habilitados, por ejemplo, en Vicuña Maquena al norte, a la altura de Santa Isabel, ya ha pasado, y evidentemente los desvíos que estuvieron establecidos desde bien temprano se comienzan a terminar. Andrea Pino, seguimos muy atentos, por supuesto, a lo que vaya sucediendo en el centro de Santiago. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto. Nos vemos, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y nosotros llegamos al final de Semana 24. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación a acompañarnos en 24horas.cl, canal 24 horas y luego también en 24 tarde. Que estén muy bien. Chao.